Las cuerdas del piano resonaban bajo los dedos de Liza Langford con un sonido suave y profundo. Tocaba con los ojos cerrados, hundiéndose en el nocturno de Chopin como si fuera agua de salvación. Solo la música le permitía respirar plenamente. En esos momentos no había silencio tenso en la cena, ni besos formales antes de irse a trabajar, ni la pesada mirada de su padre evaluando cada uno de sus movimientos. La melodía terminó y Lisa abrió los ojos. El aula estaba vacía. El último alumno se había marchado hacía 20 minutos. El crepúsculo de octubre se instalaba tras las ventanas de la escuela de música de Danville, y ella se sentó ante su instrumento, retrasando el momento de volver a casa. El teléfono vibró en el bolsillo de su austera falda. Harry. Liza se detuvo un segundo antes de contestar. ¿Sí? Hoy voy a llegar tarde. La voz de su marido sonó con su habitual tono comercial. El candidato va a dar una rueda de prensa y tengo que asegurarme de que todo salga bien. Pero teníamos que cenar juntos. Incluso he pedido tus filetes favoritos. Intentó Lisa no parecer decepcionada. Lo siento, es trabajo. Cómetelo sin mí. No había ni una sombra de arrepentimiento en sus palabras. No me esperes levantada. Vete a la cama. Pitidos cortos. Lisa guardó lentamente el teléfono y cerró la tapa del piano con un suave golpe. Ni siquiera me ha preguntado cómo me ha ido el día. Pensó mientras guardaba las partituras en el bolso. El subdirector Bennett pasó junto a ella y se detuvo en la puerta. ¿Se ha levantado tarde, señora Langford? Su rostro bonachón expresaba auténtica preocupación. Un poco tarde con Olivia Pierce. Tiene una competición próximamente y sus escalas aún suenan mecánicas. Es usted la mejor profesora del colegio, sonrió Bennett. Pero no te olvides de ti misma. Por cierto, tu marido brilló en el debate de anoche. Vi su discurso de apoyo a Hayes. Una gran retórica. Liza sonrió con ironía. Sí, Harry puede ser persuasivo. Es su don. No añadió que su marido se había pasado una semana ensayando ese discurso espontáneo en casa, practicando cada gesto, cada entonación, ni que anoche llegó a casa a medianoche, oliendo a whisky y a perfume ajeno. Lisa se estremeció con el viento frío al salir a la calle. Danville se preparaba para las elecciones a la alcaldía, y los carteles de la campaña con la cara de Robert Hayes adornaban todas las farolas. Cambio a mejor, rezaba el eslogan que había acuñado su marido. Harry Langford, de 36 años, era una estrella emergente de la tecnología política. Talentoso, ambicioso y completamente indiferente a su mundo interior. Se habían conocido hacía 6 años en un acto benéfico organizado por el holding de medios de comunicación de su padre. El propio Torrance Pryor, propietario del mayor portal de noticias y emisora de radio de Danville, presentó a su hija al futuro asesor. «Míralo bien, Liza», le dijo su padre con su tono de voz firme. «Este joven llegará lejos». Su padre siempre había tenido un sentido infalible para las personas, y Harry llegó lejos, excepto porque ella se quedó atrás, como un equipaje no deseado. Liza arrancó el coche y encendió la radio. La voz de su padre sonaba por los altavoces. Estaba dando una entrevista sobre las próximas elecciones. Danville necesita un liderazgo fuerte, y estamos observando de cerca a todos los candidatos, transmitió Torrance Pryor con su voz profunda y creíble. Liza hizo una mueca y cambió de emisora. Ni siquiera en el coche podía esconderse de su padre. Su presencia en su vida era total. Él la había convencido para que fuera al conservatorio en lugar de la escuela de arte con la que había soñado. También fue él quien insistió en que trabajara en la prestigiosa escuela de música de Danville, a pesar de que Liza quería enseñar a niños desfavorecidos. «Tienes que estar a la altura de tu posición», le gustaba decir a Torrance, y ella lo hacía, por fuera. Apariencia impecable, casa impecable, marido impecable. Solo que detrás de esta fachada había un vacío que Liza llenaba con música. El silencio la recibía en casa. La espaciosa mansión de estilo colonial, comprada con la ayuda del generoso regalo de bodas de su padre, parecía ajena y fría. Lisa se dirigió a la cocina, sacó filetes empaquetados de la nevera y sonrió amargamente. ¿Por qué seguía intentándolo? ¿Cuándo había sido la última vez que habían cenado juntos de verdad? El teléfono volvió a vibrar. Esta vez era papá. ¿Has visto los últimos índices de audiencia de Hayes? Torrance empezó sin saludar. Tu marido está haciendo maravillas por su imagen. Hola, papá. No, no lo he visto. Tuve un día duro en la escuela.
Esas clases de música tuyas. La voz de su padre sonaba con un desdén mal disimulado. Es una pérdida de tiempo. Con tu educación y tus contactos, podrías ser columnista cultural de mi publicación. Ya lo hemos hablado, replicó Lisa cansada. Me encanta enseñar. De acuerdo, cambió de táctica Torrance. Ven a cenar con Harry el sábado. Habrá gente importante del equipo del gobernador. Le preguntaré a Harry si puede venir. No le preguntes, solo dile que es importante. Y ponte el vestido azul que te regalé por tu cumpleaños. Lisa se tapó los ojos. Ni siquiera su vestuario escapaba al escrutinio de su padre. De acuerdo, papá. Tras la conversación, apagó el teléfono y se sirvió una copa de vino. El reloj marcaba las 9 de la noche. Solía ser la hora en que Harry y ella hablaban de libros, veían películas y hacían el amor. Ahora no recordaba la última vez que habían hecho algo juntos por diversión. Lisa se acercó a la ventana. Su casa estaba en una colina y desde allí podía ver las luces de Danville por la noche. En algún lugar estaba su marido. ¿De verdad estaba en una rueda de prensa? Era extraño que no se hubiera informado de ello en las noticias que había estado viendo durante el día. Liza abrió su portátil y consultó el programa de actos de campaña del candidato Hayes. No había ninguna rueda de prensa programada para hoy. Se le hizo un nudo en la garganta. Cerró el portátil y bebió un buen sorbo de vino. No era la primera vez que Harry mentía sobre sus planes. Esos retrasos laborales se habían hecho más frecuentes en los últimos meses. A veces olía a otro perfume. A veces había restos de pintalabios en el cuello de su camisa que ella nunca usaba. Lisa no era ingenua. Se daba cuenta de lo que pasaba, pero prefería ignorar lo evidente, porque admitir la aventura sería admitir el fracaso de su matrimonio. Y eso significaría decepcionar a su padre, que era su mayor temor. Torrance Pryor no solo había invertido dinero en su unión, sino también su reputación. Había ascendido a Harry, le había presentado a la gente adecuada, le había abierto puertas en los círculos políticos. Divorciar a su hija de su protegido sería un duro golpe para su imagen. Lisa suspiró y subió al dormitorio. En la mesilla de noche había una fotografía de su boda. La feliz pareja con el telón de fondo de un jardín en flor. Recordaba cada detalle de aquel día. Cómo le habían temblado las manos mientras su padre la llevaba al altar. Cómo Harry no la había mirado a ella, sino a los dignatarios de la primera fila. Cómo había intentado convencerse de que estaba tomando la decisión correcta. 6 años después, las ilusiones se disiparon, pero Liza siguió interpretando el papel de esposa feliz. Como la música, requería técnica, disciplina y fingimiento. Doblaba la ropa con esmero, se duchaba y se tumbaba en la cama con un libro. La casa estaba en silencio. Solo el tic-tac del reloj rompía la quietud. Lisa intentó leer, pero las palabras se confundían ante sus ojos. Sus pensamientos volvían una y otra vez a Harry, a sus excusas y sus retrasos. A las 2 de la madrugada, oyó abrirse la puerta principal. Pasos silenciosos en la escalera, el crujido de las tablas del suelo en el pasillo. Liza cerró los ojos y se hizo la dormida cuando la puerta del dormitorio se entreabrió. Harry entró, procurando no hacer ruido. Le oyó desvestirse, tirar la ropa en una silla, entrar en el cuarto de baño. El sonido del agua, el de cepillarse los dientes. Finalmente, el colchón se hundió bajo su peso. Lisa se quedó inmóvil, sintiendo el olor del alcohol y del perfume de otra persona. Un aroma sutil y dulzón, con un toque de jazmín. Definitivamente no era el perfume de un periodista en una rueda de prensa. Demasiado íntimo, demasiado personal. Harry se puso de lado, de espaldas a ella, y pronto su respiración fue uniforme y profunda. Se durmió sin intentar siquiera explicar su ausencia. Lisa se quedó mirando el techo, y una extraña sensación creció en su interior. No era dolor ni rabia, sino una comprensión fría y cristalina. Algo en su relación se había roto completa e irrevocablemente. Giró la cabeza y miró a su marido dormido. Su apuesto perfil se perfilaba claramente en la penumbra de la habitación. En otro tiempo, la mera visión de aquel rostro había bastado para acelerar los latidos de su corazón. Ahora solo sentía cansancio. El teléfono de Harry vibró silenciosamente en la mesilla de noche. ¿Un mensaje a estas horas? Lisa se quedó paralizada, luchando contra la tentación de comprobarlo. Nunca leía su correspondencia. Era su norma tácita.
Pero ahora algo en su interior la instaba a romper esa regla. Con cuidado, tratando de no despertar a su marido, cogió el teléfono. En la pantalla apareció una notificación. Bryn, gracias por lo de hoy. Ha sido inolvidable. Nos vemos mañana en el mismo sitio. Lisa volvió a colgar el teléfono lentamente. Bryn. El nombre le resultaba vagamente familiar. Le pareció haberlo visto en la lista del equipo de Hayes. Una joven pelirroja de mirada fría. Una tecnóloga política o algo así. Ahora sus sospechas tenían un nombre y un rostro. De repente, la fachada del matrimonio feliz que tanto le había costado mantener empezó a resquebrajarse, dejando al descubierto la horrible verdad. Lisa se levantó silenciosamente de la cama y salió del dormitorio. En el salón se sentó en una silla y se rodeó las rodillas con los brazos. ¿Qué debía hacer con esta información? ¿Hacer como si nada hubiera cambiado? ¿Seguir interpretando el papel de esposa abnegada? Su padre siempre le había enseñado que los Pryor no mostraban debilidad. Mantén la espalda recta y nunca dejes que vean tus lágrimas, había dicho Torrance. Y ella había seguido esa regla toda su vida. Pero ahora, en la oscuridad de su hogar perfecto, Liza se permitió llorar por primera vez, en silencio, sin sollozos, para no despertar a su marido. Las lágrimas rodaron por sus mejillas, y con ellas se fue algo que la había mantenido en vilo todos estos años. Los días posteriores al estreno transcurrieron como una espesa melaza para Liza. Siguió dando clases en la escuela de música, sonriendo a sus colegas y cocinando cenas que Harry apenas notaba. Pero algo cambió en su interior. Empezó a observar, cuidadosa y metódicamente, como si estuviera estudiando la partitura de una compleja pieza musical. Por la mañana, Harry miraba las noticias en su tableta mientras se tomaba un café. Solían desayunar juntos, comentando los planes del día. Ahora rara vez levantaba la vista de la pantalla. Hoy es el gran día, dijo por fin, terminándose el café. Hayes va a hablar ante la Cámara de Comercio. Todos los poderosos hombres de negocios de la ciudad estarán allí. ¿Necesitas mi apoyo?, preguntó Liza, aunque ya sabía la respuesta. Harry la miró ligeramente sorprendido, como si hubiera olvidado que existía. No, es un acto privado. Solo el equipo e invitados. ¿Y las esposas?, insistió Liza, revolviendo la avena que no había tocado. Normalmente las esposas asisten a estas reuniones. Esta vez el formato es diferente, dijo Harry levantándose de la mesa. Tengo que irme. No me esperes para cenar. Cuando la puerta se cerró tras él, Liza abrió el portátil y consultó la página web de la Cámara de Comercio. Efectivamente, la reunión figuraba en el programa, pero la nota decía, se admiten asistentes con cónyuge. Otra mentira en la hucha. Cogió el teléfono y marcó el número de la secretaria de su padre. Gillian, buenas tardes. Soy Lisa. ¿Está tu padre? Está en una reunión, señora. Langford, es urgente. No, es que... Lisa vaciló. Solo quería saber si tenía previsto asistir hoy a la reunión de Hayes con la Cámara de Comercio. Sí, el señor Pryor lo ha puesto en su agenda. ¿Hay algo que deba decirle? No, gracias. Lisa colgó el teléfono y golpeó pensativamente la mesa con los dedos. El plan maduró al instante. Llamó a la escuela y canceló sus clases de la tarde, alegando una migraña. En el vestidor eligió un vestido azul oscuro, el mismo que le había regalado su padre. Se recogió el pelo en un elegante moño y se maquilló con discreción. Lisa sabía cómo ir discreta pero apropiada a un acto de negocios. La Cámara de Comercio se encontraba en un edificio histórico del centro de Danville. Al llegar, Liza vio el coche de Harry aparcado allí. Un sedán negro con una pequeña pegatina de la campaña de Hayes en la ventanilla trasera. Entró por la puerta principal, donde la recibió una chica con un portapapeles. Hola, ¿cómo se llama? Liza Langford dijo con la seguridad de alguien que tenía todo el derecho a estar aquí. Soy la esposa de Harry Langford, asesor político del señor Hayes. La chica echó un vistazo a la lista. Veo al señor Langford, pero usted no está en la lista. ¿No estoy? Liza fingió sorpresa. Qué raro. Mi padre, Torrance Pryor, dijo que la pareja estaba invitada. Él mismo debería estar aquí. Ante la mención del nombre del magnate de los medios de comunicación, la chica se tensó visiblemente. Un momento, señora Langford. Se apartó para consultar a un colega y volvió enseguida con una sonrisa de disculpa. Pase, por favor.
El acto tendrá lugar en la Sala del Roble, en el primer piso. Lisa subió la escalera de mármol, extrañamente tranquila. No importaba lo que descubriera hoy, no podía ser peor. El Salón Roble estaba lleno de gente, hombres de negocios con trajes caros, periodistas, políticos. Toda la clase dirigente de Danville estaba reunida aquí. En un pequeño escenario, Robert Hayes, candidato a la alcaldía, hablaba de los planes de infraestructuras de la ciudad. A su lado estaba su mujer, una rubia impecable de sonrisa congelada. Liza se deslizó por la pared, buscando a Harry. Estaba en la esquina más alejada de la sala, pegado al oído de la joven pelirroja. Incluso desde la distancia, Lisa podía ver lo cerca que estaban el uno del otro. Demasiado cerca para una relación de trabajo. La mujer se rió, y su mano tocó la muñeca de Harry por un momento. Él no se apartó, sino que se acercó aún más. Lisa conocía ese gesto suyo, íntimo, destinado a coquetear. Una vez él se había inclinado hacia ella de la misma manera. «Hija», se oyó una voz grave. Lisa se estremeció. Su padre apareció como de la nada, con su alta figura proyectando una sombra. «Papá», intentó sonreír. «No te he visto, pero me he dado cuenta de a quién mirabas». Torrance señaló con la cabeza a Harry y a la mujer pelirroja. «Bryn Hollister, tecnólogo político prometedor, especializada en divulgación juvenil. Así que esa es Bryn». Liza examinó a su oponente. Joven, unos 27 años, no más. Delgada, enérgica, de barbilla afilada y ojos inteligentes. «No has mencionado que trabaja con Harry», dijo Liza, tratando de mantener la voz neutra. «¿Debería haberlo hecho?» Torrance miró estudiadamente a su hija. «¿Tienes algún problema con tu marido?» «No», respondió Liza rápidamente. «Solo preguntaba». «Bien». Obviamente su padre no la creía, pero no insistió en el tema. «Vamos, te presentaré a algunas personas. Ya que estás aquí, vale la pena aprovecharlo». Liza pasó la hora siguiente pasando de un grupo de invitados a otro bajo la dirección de su padre. Torrance la presentó como «mi hija, esposa del brillante Harry Langford». Ella sonrió, mantuvo la conversación trivial, pero no dejó de seguir a su marido y a Bryn con el rabillo del ojo. Permanecieron juntos todo el evento. De vez en cuando se les acercaban otros miembros del equipo, pero incluso como grupo, Harry y Bryn permanecían uno al lado del otro, formando una unidad. «Hoy estás distraído», observó Torrance mientras se alejaban de otro grupo de invitados. «¿Te pasa algo?» «Nada, solo estoy cansada», mintió Liza. «Una semana dura en la escuela». «Este trabajo te está absorbiendo», sacudió la cabeza su padre. «Necesitas algo más adecuado a tu estatus». Lisa dejó pasar el comentario. Estatus, posición, imagen. Esos conceptos la habían definido toda su vida. Primero como hija de un hombre poderoso, ahora como esposa de un prometedor estratega político. «Papá, necesito hablar con Harry», dijo de repente. «¿Podrías presentarte a Bryn Hollister?» Torrance terminó por ella con una sonrisa perspicaz. «Por supuesto. Vamos». La condujo con confianza por el vestíbulo. La gente se separaba ante el magnate de los medios de comunicación, como las aguas del Mar Rojo. Harry se dio cuenta de que se acercaban y le dijo algo rápidamente a Bryn. Ella dio inmediatamente un paso atrás, adoptando una pose más formal. «Harry». Torrance le tendió la mano para estrechársela. «Excelente organización. Hayes parece digno». «Gracias, monseñor». Harry estrechó la mano de su suegro antes de fijarse en Liza. Hubo un destello de sorpresa en sus ojos que rápidamente se transformó en irritación. «¿Lisa? No sabía que estarías aquí». «Pensé en darte una sorpresa», sonrió ella, observando la papada de sus pómulos. «¿No vas a presentarme a tu colega?» Harry vaciló y Torrance tomó la iniciativa. «Bryn Hollister, esta es mi hija, Liza Langford». «Liza, esta es Bryn, una de las mejores especialistas jóvenes del equipo Hayes». «Un placer». Bryn extendió la mano con una manicura impecable. Su apretón de manos fue seco y firme. «Harry me ha hablado mucho de usted». «Lo dudo», pensó Liza, pero dijo en voz alta. «Solo cosas buenas, espero». «Por supuesto», sonrió Bryn sin separar los labios. «Dijo que tenías talento para la música. Profesora de música», corrigió Liza. «En la escuela privada de Danville». «Ah, sí». Bryn parecía completamente imperturbable. «Qué dulce». El aire entre las mujeres pareció centellear.
Lisa podía sentir la fría hostilidad que emanaba de Breen y su creciente antipatía. Harry trabaja mucho en la campaña de Hayes, dijo Liza sin dejar de mirar a su rival. Se queda mucho hasta tarde. Deben de pasar mucho tiempo juntos. Es un trabajo a tiempo completo, dijo Breen con una leve sonrisa. Sobre todo de alguien con tanto talento como tu marido. Sí, Harry tiene mucho talento. Había una ambigüedad en el tono de Liza que los cuatro captaron. Torrance se aclaró la garganta. Harry, tengo que hablarte de las últimas audiencias. ¿Me concede un minuto? Por supuesto, señor, respondió Harry con evidente alivio. Lisa, volvemos enseguida. Los hombres se alejaron dejando solas a las mujeres. Breen bebió un sorbo de champán de su copa, estudiando a Liza por encima del borde. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando con mi marido?, preguntó Liza sin rodeos. Unos 6 meses. Breen no apartó la mirada. Desde la campaña. ¿Y te gusta trabajar con él? Mucho. Una leve sonrisa jugueteó en los labios de Breen. Es un estratega estupendo. Trabajamos bien juntos. Nos complementamos mutuamente. Algo en la forma en que dijo esas palabras hizo que Liza apretara los puños. Sabes, dijo inclinándose hacia adelante, mi padre no siempre fue un hombre poderoso. Construyó su imperio desde abajo. ¿Y sabes qué me decía siempre? Nunca dejes que nadie te quite lo que es tuyo. Breen no se inmutó. Sabio consejo, pero a veces lo que parece ser propiedad de otra persona es en realidad solo temporalmente prestado. Se miraron como dos depredadores que evalúan la fuerza de su oponente antes de un salto. Tu padre te llama, dijo Breen de repente, haciendo un gesto con la cabeza hacia un lado. Lisa se volvió. Torrance la estaba saludando, haciéndole señas para que se acercara. Cuando se volvió hacia Breen, ya no estaba allí. La joven se abría paso entre la multitud hacia la salida. El resto del acto pasó como un borrón. Lisa mantuvo las conversaciones, escuchó el discurso de Hayes, aplaudió en todos los lugares adecuados, pero sus pensamientos estaban muy lejos. Vio a Harry moviéndose por la sala, hablando con invitados importantes. Profesional, carismático, totalmente en su elemento. Varias veces lanzó miradas recelosas en su dirección. Breen no volvió a aparecer, pero sintió su presencia como un dolor fantasma. Ahora su rival tenía su cara, su voz, su perfume, el mismo aroma a jazmín que Liza había reconocido desde la primera bocanada. Harry y ella volvieron a casa en coches distintos. Liza fue la primera en llegar y tuvo tiempo de ponerse la ropa de casa cuando oyó un portazo. Harry entró en el salón como una nube de tormenta. ¿Qué demonios hacías ahí dentro?, preguntó sin preámbulos. Te dije que era un acto privado. Me interesaba oír hablar a Hayes, dijo Liza con calma. Además, papá también estaba allí. Hacía tiempo que no lo veía. Podrías haberle llamado y concertar una cita. ¿Por qué presentarse sin avisar? ¿Debería haberle avisado? Liza miró a su marido directamente a los ojos. ¿Tenías miedo de que viera algo? Harry apretó los dientes. ¿A qué te refieres? Breen Hollister, dijo Liza. Parecéis muy cercanos. Es colega mía, la interrumpió Harry. Trabajamos juntos. Y sí, estamos muy unidos. Profesionalmente. Eso no tiene nada de malo. Por supuesto, Lisa mantuvo la calma exterior, aunque por dentro le hervía la sangre. Intimidad profesional. Sobre todo por las noches y los fines de semana, cuando se supone que tienes reuniones. El rostro de Harry se ensombreció. ¿Me estás siguiendo? No necesito mirar, Lisa negó con la cabeza. Con prestar atención es suficiente. Al olor del perfume ajeno, a los mensajes tardíos, a tu ausencia de casa. Es paranoia, dijo Harry a la ofensiva. Siempre has sido paranoico, pero ahora te has superado. Estoy trabajando en una campaña importante. El futuro del candidato depende de mí. Y el futuro de nuestro matrimonio depende de ti, dijo Liza en voz baja. Pero supongo que eso es menos importante. Harry dio un paso atrás, como si las palabras de ella lo alejaran físicamente. No voy a discutirlo, sacudió la cabeza. Te estás poniendo nervioso. Breen es mi colega, nada más. Si te aburres o te sientes sola, búscate un pasatiempo. O pídele a tu padre que te ponga en su periódico. Pero deja ya esas acusaciones infundadas. ¿Infundadas? Lisa podía sentir la ira acumulándose en su interior. Entonces explícame por qué la semana pasada mentiste sobre la rueda de prensa. ¿Por qué hoy has dicho que la reunión era privada, aunque los cónyuges estaban invitados?
¿Por qué hueles como su perfume? Esto es ridículo. Harry puso los ojos en blanco. Hablo con docenas de personas todos los días. Podría oler a cualquier cosa. Y sí, podría equivocarme sobre el formato del evento. Pero eso no significa que te esté engañando. Se acercó y le puso las manos en los hombros. Lisa, escucha. Estás cansada. Yo también. Ambos estamos bajo presión. Pero esa no es razón para inventar cosas que no existen. Le miró a los ojos. Hermosos, convincentes, totalmente falsos, y vio a un hombre con el que había vivido 6 años, pero al que no conocía realmente. Suéltame, dijo en voz baja. Harry apartó las manos y suspiró. Me voy a la cama. Mañana tengo una reunión importante. Espero que estés más tranquila por la mañana. Subió las escaleras y la dejó sola en el salón. Liza se acercó a la ventana y contempló el Danville nocturno. La ciudad resplandecía de luces, indiferente a sus preocupaciones. La semana siguiente a su enfrentamiento con Harry había transcurrido en un tenso silencio. Habían vivido en la misma casa, dormido en la misma cama, pero era como si hubiera crecido entre ellos un muro de cristal, transparente pero impenetrable. Harry estaba aún menos a menudo en casa, explicando que se trataba de la fase final de la campaña electoral. Faltaba menos de un mes para las elecciones y el equipo de Hayes trabajaba a un ritmo vertiginoso. A Liza no le importaba su ausencia. Le daba margen de maniobra y tiempo para pensar en sus próximos pasos. Ya no montaba escándalos ni hacía preguntas sobre sus tardíos regresos. Por fuera, volvía al papel de esposa comprensiva, pero por dentro seguía reuniendo pruebas como una coleccionista de objetos raros. El miércoles por la tarde fue un día ajetreado en la escuela de música. Lisa daba clase a 4 alumnos seguidos, preparándolos para el concierto de otoño. La última era Olivia Pierce, una pianista de 15 años con un oído excepcional, pero falta de disciplina. «Vuelves a fallar en el movimiento central», observó Liza, deteniendo su interpretación. «Una sonata de Mozart requiere precisión. No puedes confiar solo en la emoción». «Pero, ¿no es la música una cuestión de sentimientos?». Olivia levantó la barbilla con obstinación. «Si toco como un robot, ¿qué sentido tiene?». Lisa sonrió suavemente. Era una discusión que llevaban manteniendo desde el principio de la clase. La disciplina no elimina las emociones, Olivia. Al contrario, les da forma. Imagina que las notas son palabras y las frases musicales son oraciones. No puedes gritar palabras al azar y llamarlo poesía. La chica suspiró, pero volvió a poner las manos en las teclas. Hagámoslo otra vez, desde el centro. Y recuerda la transición. Olivia lo hizo mejor esta vez. Su interpretación seguía siendo emotiva, pero tenía la estructura que necesitaba. Lisa escuchaba con los ojos cerrados, observando sus progresos. Cuando terminó la clase, eran casi las 6 de la tarde. Lisa recogió las partituras para las clases de mañana, empaquetó la pequeña flauta que pensaba enseñar al grupo más joven y se dirigió a la salida. «Señora Langford», la llamó el vicedirector Bennett, asomándose a su despacho. «¿Podría entrar un momento?». Lisa entró en el despacho, donde Bennett estaba revisando unos papeles. «Siéntese», le señaló una silla. «He estado revisando las inscripciones para el concurso musical de invierno. Tienes 4 alumnos en la lista. Eso es más que cualquier otro profesor». «Están preparados», respondió Liza con sencillez. «Sobre todo Olivia. Necesita la experiencia». «Estoy segura de que sí», asintió Bennett. «Por cierto, tu marido causó sensación en el debate de anoche. Mucha gente en la sala de profesores dice que Hayes tiene ahora muchas posibilidades de ganar». Lisa mantuvo una expresión neutra. No había visto el debate. No quería ver a Harry en su elemento. Persuasivo, carismático, lleno de energía. Del tipo que nunca estaba en casa. «Harry es muy dedicado a su trabajo», dijo diplomáticamente. «Debe de ser duro ser la esposa de un hombre tan solicitado», dijo Bennett con simpatía. «Sobre todo en plena campaña». «Estoy acostumbrada», Liza sonrió ligeramente. «Forma parte de nuestras vidas». Bennett asintió y siguió hablando de los detalles del concurso. Cuando terminaron, había oscurecido fuera de la ventana. Lisa se despidió y salió al exterior, donde caía una ligera llovizna. Se tomó su tiempo para llegar a casa, sabiendo que Harry llegaría tarde otra vez. Últimamente rara vez aparecía antes de medianoche. Liza decidió pasar por una pequeña cafetería cercana al colegio
para tomar un té y repasar los apuntes de las clases de mañana. El Nocturne estaba en la esquina de las calles Maple y Quinta, un lugar tranquilo con luces tenues y una buena selección de tés. Lisa solía venir aquí después de clase, encontrando consuelo en el ambiente tranquilo y la suave música clásica. Empujó la puerta y el timbre tintineó melodiosamente. Dentro no había mucha gente, unos cuantos estudiantes con sus portátiles, una pareja de ancianos en un rincón y un hombre solo con un libro junto a la ventana. Lisa se dirigió a su asiento favorito, al fondo de la sala, pero a mitad de camino se quedó paralizada. En un rincón alejado, parcialmente oculto de la sala principal, había dos personas sentadas, un hombre y una mujer, inclinados hacia el otro lado de la mesa. La mano de él estaba sobre la palma de ella, con el pulgar acariciando suavemente su piel. Hablaban en voz baja, mirándose a los ojos, con esa atención especial que solo se da entre amantes. Harry y Bryn. El mundo alrededor de Liza pareció congelarse. Los sonidos de la cafetería se desvanecieron en un zumbido indistinto. Toda su atención se centró en aquella imagen, su marido y su amante, sin darse cuenta de que su secreto había dejado de serlo. Su primer impulso fue darse la vuelta y marcharse, pero algo la retuvo. Tal vez una fría rabia que había superado la conmoción inicial, o la costumbre profesional de observar sin interferir, como en un concierto. Lisa dio un paso hacia un lado, escondiéndose detrás de una columna. Desde allí podía ver a la pareja y pasar desapercibida. Estaban completamente absortos el uno en el otro. Bryn decía algo con una sonrisa animada. Harry escuchaba atentamente, sin apartar los ojos de su rostro, y entonces se inclinó hacia ella y la besó. No fugazmente, no en la mejilla, sino profunda y apasionadamente, rodeándole la cara con las palmas de las manos. Bryn se adelantó, respondiendo al beso con el mismo entusiasmo. Algo dentro de Liza se estremeció. Una cosa era sospecharlo y otra muy distinta verlo con sus propios ojos. Sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el plexo solar. No había aire, no había palabras. Solo un vacío que inmediatamente empezó a llenarse con una mezcla abrasadora de dolor y rabia. Apretó la bolsa de billetes contra su pecho como si fuera un escudo y respiró hondo varias veces, tratando de calmarse. Aquí no, se dijo a sí misma. Ahora no, no muestres debilidad. Cuando la primera oleada de emoción remitió, Lisa se sintió extrañamente tranquila. Ahora tenía la certeza absoluta. Todas las dudas, todas las excusas que había inventado para Harry se habían disipado como el humo. Mecánicamente, como en un sueño, sacó su teléfono y abrió la cámara. La imagen en la pantalla era clara. Harry y Bren, aún absortos el uno en el otro, estaban ahora sentados uno junto al otro, con el brazo de él alrededor de los hombros de ella. Lisa hizo unas cuantas fotos, intentando elegir un ángulo en el que se vieran claramente sus rostros. La camarera se le acercó con mirada interrogante. ¿Va a pedir algo, señora? No, respondió Lisa en voz baja. Ya me iba. Se tambaleó hacia la salida, sin dejar de mirar a su marido y a su amante. No se dieron cuenta de su presencia. El timbre volvió a tintinear cuando salió. La lluvia se intensificó, pero Liza no le prestó atención. Se dirigió a su coche en el aparcamiento del colegio. Se puso al volante y se quedó un rato sentada, con la mirada perdida. Un huracán de sentimientos se desató en su interior. El dolor de la traición era agudo, físicamente palpable. Ira. Contra Harry, contra Bryn, contra sí misma por haber cerrado los ojos durante tanto tiempo. Humillación al darse cuenta de que probablemente todo el mundo a su alrededor lo sabía. Solo ella permanecía ignorante. 6 años, susurró en el vacío del coche. 6 años de mi vida. Se le llenó la garganta de lágrimas, pero Liza las contuvo. No lloraría. Ahora no. Primero tenía que decidir qué hacer. El divorcio era la opción obvia, pero una simple ruptura no parecía suficiente. Harry no solo la había engañado, sino que le había mentido, manipulado y hecho cuestionarse su propia cordura. Una traición así exigía consecuencias más graves. Liza abrió la galería de su teléfono y miró las fotos que había hecho. Eran convincentes. Harry y Bren en un ambiente íntimo, la mano de él en el hombro de ella, sus rostros muy juntos. En una de las fotos se estaban besando. Aquellas imágenes contaban la historia con más claridad que las palabras. ¿Qué hacer con ellas? ¿Mostrárselas a Harry? ¿Exigirle una explicación?
Era inútil. Volverá a mentir, a tergiversar, a acusarla. ¿Enviarlo a un abogado como prueba para el proceso de divorcio? Demasiado simple, demasiado civilizado para un hombre que había violado su confianza. Lisa quería que Harry sintiera dolor, que perdiera algo importante, como ella. Su reputación, su carrera, eso era lo realmente valioso para él. Y entonces se dio cuenta. Su padre, Torrance Pryor, un magnate de los medios con amplias conexiones. Un hombre que podía arruinar una carrera con una sola llamada. Un hombre cuyo patrocinio era una de las razones por las que Harry se había casado con ella. Liza abrió la aplicación de mensajería y seleccionó el contacto de su padre. Sin ningún texto de acompañamiento, adjuntó las 3 fotos más elocuentes y pulsó enviar. El mensaje salió con un sonido silencioso. Liza se quedó mirando la pantalla sin darse cuenta de lo que acababa de hacer. Nunca le había pedido a su padre una intervención así. Toda su vida había intentado distanciarse de su influencia, independizarse. Y ahora ella misma había invocado su poder, como los antiguos habían invocado a los dioses de la venganza. El teléfono vibró. Lisa esperaba un mensaje de su padre, pero era Harry. Llego tarde. Reunión importante con donantes. No me esperes levantada. Una risa amarga brotó de su pecho. Incluso ahora, pillado infraganti, aunque aún no lo sabía, seguía mintiendo. La reunión con los donantes. Por supuesto. Ahora mismo estaba reunido con Bryn en un acogedor café. Lisa no respondió al mensaje. En lugar de eso, arrancó el coche y salió del aparcamiento. La lluvia se intensificó, convirtiendo las calles en borrosas corrientes de luces y sombras. Un reflejo perfecto de su estado interior. No volvió a casa. No podía volver al hogar que compartían, donde cada objeto le recordaba la falsa vida que habían construido juntos. En su lugar, Lisa dirigió el coche hacia la costa. Danville estaba situada a orillas de un lago, y el paseo marítimo era uno de los lugares favoritos de los habitantes de la ciudad para pasear. Ahora, en una lluviosa tarde de entresemana, estaba desierto. Lisa aparcó y salió a la calle, ignorando que su ropa se estaba mojando rápidamente. Se acercó al parapeto y contempló el agua oscura. Las olas chocaban contra la orilla de piedra con un ritmo hipnótico. Lisa se quedó de pie, dejando que la lluvia se mezclara con las lágrimas que por fin se le escapaban. No lloraba tanto la pérdida de su marido. Harry hacía tiempo que había dejado de ser una fuente de alegría para ella, como la pérdida de sus ilusiones. Toda su vida se la había pasado intentando estar a la altura de las expectativas. Ser la hija perfecta para un padre autoritario, una esposa modelo para un marido ambicioso. Había vivido los sueños de los demás, olvidando los suyos propios. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez era su padre. Tengo tus fotos, espera mi llamada en 15 minutos. Un mensaje corto, serio, sin emociones. Típico de Torrance Pryor, un hombre de acción, no de palabras. Lisa no dudaba de que en esos 15 minutos tendría tiempo de hacer algunas llamadas importantes, de poner en marcha mecanismos que ella solo podía adivinar. Volvió al coche y encendió la calefacción, intentando entrar en calor. Exactamente 15 minutos después sonó el teléfono. «Papá», respondió tratando de mantener la calma. «¿Estás en casa?», preguntó Torrance sin saludar. «No, estoy en el paseo marítimo». Con este tiempo, había un deje de irritación en su voz. «Vete a casa enseguida. Te vas a resfriar». «No puedo volver allí ahora», dijo Liza en voz baja. «No después de lo que he visto». Hubo una pausa. Cuando Torrance volvió a hablar, su tono había cambiado. Más suave, lo cual era raro. «Entiendo. Vaya a mi casa. El ama de llaves tendrá una habitación lista». «¿Qué vas a hacer, papá?», preguntó Liza sintiéndose de pronto ansiosa. «Lo que debería haber hecho hace mucho tiempo», respondió Torrance con fría determinación. «Nadie trata así a mi hija». «No quiero un escándalo», se apresuró a decir Liza, aunque una parte de ella lo deseaba. «No habrá escándalo», dijo su padre con seguridad. «Habrá consecuencias, para Harry y para todos los que lo apoyan, incluido Hayes». Liza recordó al candidato a la alcaldía cuya carrera estaba ahora en peligro por culpa de las acciones de su asesor. «Hayes apostó por el hombre equivocado», replicó Torrance con rigidez. «La política es un riesgo». Había perdido. Liza cerró los ojos.
había desencadenado una avalancha que ahora amenazaba con arrastrar no solo a Harry, sino a la gente que le rodeaba. Una parte de ella quería detener a su padre, decirle que había exagerado, que no merecía la pena arruinar la carrera de Hayes por cuestiones personales. Pero la otra parte, la más oscura y decidida, quería justicia o venganza. Ya no distinguía la diferencia. Yo me ocuparé de todo, continuó Torrance. No tienes de qué preocuparte. Por la mañana, la vida de su marido habrá cambiado para siempre. Lo dijo tan despreocupadamente como si estuviera hablando del tiempo, no de arruinar la carrera de alguien. Gracias, papá, dijo Liza en voz baja, sin saber qué más decir. Conduce hasta mi casa, repitió Torrance, y apaga el teléfono. Harry probablemente llamará cuando se dé cuenta de lo que ha pasado. De acuerdo. Lisa terminó la llamada y se quedó sentada un rato. La lluvia tamborileaba sobre el techo del coche, creando un ritmo extrañamente relajante. Se sentía destrozada, pero al mismo tiempo extrañamente liberada, como si se hubiera desprendido de una pesada carga que llevaba años arrastrando. Arrancó el motor y se dirigió a la mansión de su padre. Torrance rara vez la utilizaba, prefería su casa de campo, pero la mantenía en perfectas condiciones para reuniones de negocios y alguna que otra noche en la ciudad. Al pasar por el centro de Danville, Liza echó un vistazo al edificio del periódico de su padre. Había luces encendidas en las ventanas de la redacción, a pesar de lo tarde que era. Sabía que estaba repleta de trabajo. Torrance estaba poniendo en marcha su máquina de destrucción. Una parte de ella sintió pesar. No por Harry se merecía las consecuencias de sus actos, sino por ella misma, por haberse dejado llevar por la ira, por haber vuelto a pedir ayuda a su padre, por haber vuelto a depender de su poder. Pero la otra parte, la que rara vez se permitía, sentía satisfacción. Se haría justicia. Harry pagaría por su traición, y lo pagaría caro. Lisa apagó el teléfono, como le había aconsejado su padre, y lo guardó en la guantera. Lo que ocurriera a continuación no estaba en sus manos. Había puesto en marcha el proceso y ahora solo quedaba esperar los resultados. La casa de Torrance la recibió con calidez y silencio. La anciana ama de llaves, la señora Phelps, era la única persona en el interior. Preparó la habitación de invitados y una cena caliente, sin hacer preguntas. Años de trabajo para Torrance Pryor le habían enseñado a no ser entrometida. Lisa se duchó, quitándose el olor a lluvia y los restos de lágrimas. Después de ponerse la ropa limpia que la señora Phelps había encontrado en el armario, se sentó junto a la chimenea de la biblioteca. El fuego parpadeaba hipnóticamente. Las sombras bailaban en las paredes repletas de libros que Torrance coleccionaba pero rara vez leía. Mañana comenzaría un nuevo capítulo de su vida. ¿De qué se trataría? Liza aún no tenía ni idea. Pero de una cosa estaba segura. Ya no cumpliría las expectativas de los demás. Ya no sería la marioneta perfecta en manos de otros. El peso de esa decisión se mezcló con la ligereza de la liberación, creando una sensación extraña y contradictoria. Lisa se quedó mirando el fuego y pensó en las fotos que le había enviado a su padre, en el beso que había sido la gota que colmó el vaso, en una vida que nunca volvería a ser la misma. Lisa se despertó con el sonido de la lluvia golpeando las ventanas. Durante unos segundos no se dio cuenta de dónde estaba. Paredes brillantes, muebles antiguos, pesadas cortinas de terciopelo. No era su dormitorio. Entonces volvió la memoria. La casa de su padre, la noche anterior, las fotografías. Buscó su teléfono en la mesilla de noche, pero no estaba allí. Entonces recordó que lo había dejado apagado en el coche. El reloj de pared marcaba las 8 de la mañana. Normalmente, Lisa ya estaría en el colegio, preparándose para su primera clase. Hoy tendría que llamar para avisar de su ausencia. En una silla del rincón había ropa limpia, un estricto vestido azul marino que había guardado en casa de su padre para emergencias. Lisa se vistió y bajó las escaleras, donde la esperaba el desayuno en el comedor. La señora Phelps, el ama de llaves, le sirvió el café en silencio y colocó un periódico fresco junto a su plato. The Danville Herald, la principal publicación del holding mediático de Torrance Pryor. Buenos días, señora Langford, dijo el ama de llaves con expresión neutra. El señor Pryor me ha pedido que le diga que la recogerá a las 10. Le gustaría que desayunara y leyera el número de hoy. Gracias, señora Phelps. Cuando el ama de llaves se marchó, Lisa desdobló el periódico.
El titular de la primera página le llamó la atención en letras grandes y llamativas. Escándalo en la estación de Hase. El ayudante más cercano del candidato declarado culpable de conducta inapropiada. Bajo el titular había una fotografía, pero no la que Lisa había tomado ayer en el café. Era una instantánea de algún acto en la que Harry estaba junto a Hayes, ambos sonriendo a la cámara. Al lado había otra foto. Bryn en una especie de recepción oficial. Las fotos habían sido elegidas para que ambos parecieran lo más respetables posible, lo que no hacía sino aumentar el contraste con el contenido del artículo. Liza empezó a leer, y a cada párrafo el corazón le latía con más fuerza. Fuentes exclusivas informan de que Harry Langford, asesor político jefe del candidato a la alcaldía, Robert Hayes, ha sido visto en una situación comprometida con un miembro subalterno del equipo de campaña de Bryn Hollister. Según fuentes cercanas a la campaña, la relación comenzó hace meses y se ha ocultado cuidadosamente al público. Lo que hace que la situación sea especialmente conmovedora es el hecho de que Langford está casado con Liza Langford, de soltera Pryor, hija del prominente magnate de los medios de comunicación Torrance Pryor. Según nuestras fuentes, la señora Langford desconocía hasta hace poco la relación extramatrimonial de su marido. Sin embargo, el drama personal es solo la punta del iceberg. Mucho más inquietante es el hecho de que Langford aprovechara su posición para promover la carrera de Hollister en la sede de Hayes. Según varios miembros del personal que deseaban permanecer en el anonimato, Hollister tuvo acceso a información confidencial de la campaña e influyó en decisiones estratégicas sin la debida cualificación. Robert Hayes, cuya campaña se basó en eslóganes de valores familiares y gobernanza ética, aún no ha comentado la situación. Lo que siguió fue un reportaje sobre el pasado de Harry. Con cada palabra, Lisa se sumergía en la historia de un hombre al que parecía no conocer de nada. Antes de trabajar en Danville, Harry Langford asesoró campañas políticas en otros 3 estados, y en todas partes su carrera acabó en escándalo. En 2018, fue despedido del personal del candidato al Congreso James Wheeler, tras ser acusado de filtrar información confidencial a sus rivales. El caso se resolvió extrajudicialmente, y Langford firmó un acuerdo de confidencialidad. En 2022, trabajó para la campaña de la senadora Alison Craig, que fracasó estrepitosamente tras descubrirse que Langford había coordinado la financiación ilegal a través de empresas fantasma. Aunque no se presentaron cargos formales, Langford se vio obligado a abandonar el estado. Cabe destacar que ninguno de estos incidentes se menciona en la biografía oficial de Langford en el sitio web de la campaña de Hayes. En cambio, allí se hace referencia a una cadena ininterrumpida de éxitos políticos y a una reputación intachable. Liza dejó el papel a un lado, sintiendo que las náuseas le subían a la garganta. Ella no sabía nada de esto. Harry siempre le había contado su pasado como una serie de éxitos interrumpidos únicamente por el deseo de seguir adelante. Nunca había mencionado escándalos ni despidos. ¿Cómo había podido estar tan ciega? O más probablemente, ¿con qué habilidad había mentido todos estos años? En la última página del artículo había un recuadro titulado Cronología del engaño, una descripción detallada de la carrera de Harry, con una lista de todas sus fechorías. Algunas estaban documentadas, otras se basaban en testimonios de fuentes anónimas, pero en conjunto creaban la imagen de un hombre para quien el engaño era una forma de vida. Una llamada interrumpió sus cavilaciones. Era el teléfono fijo del vestíbulo. Liza se levantó para contestar. «Diga, señora Langford», sonó una voz femenina desconocida. «Soy Sarah Jenkins del Danville Herald. Nos gustaría conocer su opinión sobre la situación de su marido». Liza se paralizó. ¿Cómo sabían que estaba aquí? Su padre, por supuesto. Era su casa, su periódico. «No tengo nada que decir», respondió y colgó. El teléfono volvió a sonar casi de inmediato. Esta vez Liza no contestó. Volvió al comedor y siguió leyendo el artículo, sintiéndose como en un sueño. Todo lo que ocurría le parecía irreal, como si estuviera viendo la vida de otra persona desde fuera. A las 10 en punto se oyó el ruido de un coche que se detenía. Liza se acercó a la ventana y vio el Mercedes negro de su padre. Torrance Pryor no había bajado del coche. Su chofer había subido al porche para acompañar a Liza a la salida. Liza se puso el abrigo y salió a la llovizna.
El chofer le tendió un paraguas mientras ella subía al coche donde la esperaba su padre. «Buenos días», dijo Torrance mientras miraba unos documentos en su tableta. «Pareces cansado». «No he dormido muy bien», contestó Liza, acomodándose a su lado. «He leído el periódico de hoy». ¿Y? Torrance levantó por fin la vista, estudiando a su hija. «¿Tú qué crees?» «No sabía nada de su pasado», dijo Liza en voz baja. «Todos esos escándalos». «Claro que no», asintió su padre. «Lo ocultó cuidadosamente. Hice una investigación completa antes de aceptar tu matrimonio, pero ni siquiera mis hombres pudieron desenterrarlo todo. Cubrió bien sus huellas. Entonces, ¿de dónde ha salido todo ahora?» Lisa rodeó el periódico que yacía en el asiento entre ambos. «Tengo mis fuentes», se encogió de hombros Torrance. «Algunas cosas requieren tiempo y motivación para investigar. Ayer conseguí esa motivación. El coche arrancó y salió a las calles de Danville por la mañana. La ciudad parecía normal. La gente corriendo al trabajo, las tiendas abriendo. Pero para Liza todo era diferente. Era como si estuviera viendo lugares familiares a través de un cristal distorsionado. «¿A dónde vamos?», preguntó después de un rato de silencio. «A mi despacho», respondió Torrance. «Tenemos que discutir los próximos pasos. Su marido ya ha intentado ponerse en contacto conmigo esta mañana. 6 veces. ¿Qué le ha dicho?» «Nada». «No cojo sus llamadas», sonrió fríamente Torrance. «Que sufra lo desconocido. Es un comienzo». Liza oyó en su voz lo que la había asustado toda su vida. La determinación despiadada de un hombre acostumbrado a romper los destinos de los demás. Ahora iba dirigida a Harry, pero eso no la hacía menos intimidante. «Papá, tal vez sea suficiente», dijo Lisa con cautela. «El artículo ya ha salido. Su reputación está arruinada». «¿Suficiente?». Torrance se volvió hacia ella con auténtica sorpresa. «Este hombre te traicionó, te humilló, te mintió durante años. ¿Y crees que un artículo es suficiente?». «No quiero más escándalos». Lisa apartó la mirada. «A mí también me ensombreció». «Al contrario», Torrance sacudió la cabeza. «Usted saldrá de esta historia como una víctima con la que el público simpatizará. Y lo perderá todo. Su trabajo, su reputación, su futuro en la política. Es lo justo». Lisa permaneció en silencio, mirando por la ventana la ciudad que pasaba. Quería vengarse de Harry, pero no se esperaba la magnitud de las consecuencias. Ella había puesto en marcha la máquina de destrucción que ahora cobraba impulso, y no había forma de detenerla. La oficina de Torrance estaba en una torre de cristal en el centro de Danville. Prior Media ocupaba las 3 plantas superiores del edificio. Un periódico, un portal de Internet, una emisora de radio y una cadena de televisión, todo bajo el mismo techo. Un auténtico imperio de la información que Torrance había construido desde cero y sobre el que tenía un control absoluto. Cuando entraron en el espacioso vestíbulo, todas las miradas se volvieron hacia ellos. El personal asintió respetuosamente, algunos tratando de ocultar su curiosidad al ver a Liza. Por supuesto, todos habían leído el artículo de hoy. Todos sabían quién era y lo que le había ocurrido a su marido. Lisa caminaba junto a su padre con la cabeza bien alta, aunque por dentro todo le apretaba de vergüenza e incomodidad. Tomaron el ascensor hasta la última planta, donde se encontraba el despacho privado de Torrance, una gran sala con ventanas panorámicas y vistas a Danville. «Toma asiento». Torrance señaló una silla junto a su enorme escritorio. «¿Café? ¿Té?». «Nada, gracias». Lisa se hundió en la silla, sintiéndose como una niña pequeña convocada al despacho del director. Torrance pulsó un botón del escritorio. «Gillian, tráenos el expediente de Langford y nuevas impresiones de las reacciones en línea». Un minuto después, una secretaria entró en el despacho con una carpeta de documentos. «Reacciones en las redes sociales, señor», puso una pila de hojas delante de Torrance. «Y el expediente ampliado que solicitó». «Gracias, Gillian». «Ninguna llamada en la próxima hora». Cuando la secretaria se marchó, Torrance hojeó las impresiones y asintió satisfecho. «Tu marido es el principal tema de discusión en la ciudad ahora mismo. El hashtag LANKFORDGATE ya es tendencia». Le pasó a Liza una de las hojas. Había capturas de pantalla de publicaciones en las redes sociales, comentarios airados, memes, críticas. A la gente le gustan los escándalos, especialmente los que implican a personajes públicos. Harry se ha convertido en el blanco perfecto. Hayes ya ha emitido un comunicado.
continuó Torrance mostrándole otra hoja. A la luz de las recientes acusaciones, suspendemos al señor Langford de nuestra sede hasta que se aclaren todas las circunstancias. Respetamos el derecho del público a la información y prometemos total transparencia en este asunto. Sonrió. Típico lenguaje político. Ahora están entrando en pánico, intentando distanciarse del escándalo. Pero no va a ayudar. En una hora tendremos un nuevo artículo sobre el fraude financiero de la campaña Hayes que su marido orquestó. ¿Fraude financiero?, intervino Liza. ¿Es eso cierto? Claro que lo es, asintió Torrance. No publico mentiras, solo hechos, a veces selectivos, pero siempre precisos. Harry desvió algunos fondos de campaña a través de empresas fantasma. No grandes sumas, pero suficientes para atraer el interés de las fuerzas del orden. Lisa sintió que la habitación giraba ligeramente ante sus ojos. No solo vivía con un traidor, sino también con un criminal en potencia. No sabía nada, susurró. Claro que no. Torrance suavizó el tono. No tenías nada que ver. Lo subrayaremos en el artículo. Abrió un cajón del escritorio y sacó un pendrive. Aquí están todas las pruebas, copias de transacciones bancarias, correspondencia, declaraciones de testigos. Lo enviaré a la oficina del fiscal esta tarde. Su marido puede esperar una visita de la policía esta noche. ¿La policía? Lisa se estremeció. ¿Quiere que lo arresten? Quiero que se haga justicia, respondió Torrance con calma. Lo que hacía era ilegal, y no se trata solo de su aventura con esa chica. Agitó el pendrive. Aquí hay suficiente para una investigación seria. Lisa se quedó en silencio, intentando comprender lo que estaba ocurriendo. Cuando había enviado las fotos a su padre, había querido vengarse de Harry, pero no se había dado cuenta de que llegaría tan lejos. Una cosa era ser avergonzado públicamente, perder tu trabajo. Otra cosa es ser procesada. ¿Y Bryn?, preguntó de repente. ¿Qué pasaría con ella? ¿A Hollister? Torrance se encogió de hombros. Una delincuente. Ya la han despedido de la sede de Hayes. Supongo que tendrá que buscar trabajo en otra ciudad. Su carrera ha terminado en Danville. ¿Y Hayes? Quiero decir, él también va a sufrir. Bajas inevitables, dijo Torrance. La política es un juego cruel. Debería haber elegido mejor a sus concejales. Lisa se levantó y se acercó a la ventana. Abajo se extendía Danville, la ciudad donde había crecido, donde había enseñado música a los niños, donde había esperado construir una vida feliz. Ahora la contemplaba desde lo alto de la torre de su padre, sintiéndose alejada de la vida ordinaria, de las alegrías y las penas humanas. No sé si hice lo correcto, dijo en voz baja. Actuaste como mi hija, dijo Torrance con inesperado orgullo. Los Pryor no perdonan la traición. Lisa se volvió y miró a su padre. Era la primera vez que veía verdadera aprobación en sus ojos. No un elogio condescendiente por unas buenas notas o un concierto exitoso, sino un reconocimiento genuino. Y eso la hizo sentirse incómoda. No quería ser como tú, dijo con amargura. Toda mi vida he intentado ser diferente. Amable, comprensiva, indulgente. ¿Y a dónde te ha llevado? Torrance se levantó y se acercó a ella. 6 años de humillaciones y mentiras. La bondad es un lujo para los débiles. La fuerza y la determinación son lo que realmente importa. Le puso una mano en el hombro en un gesto poco habitual de contacto físico. Has hecho bien en acudir a mí. Protejo lo que aprecio. Siempre. El teléfono de la mesa sonó. Torrance estiró la mano y pulsó el botón del altavoz. Sí, Gillian. Señor, hay un tal señor Langford en la línea. Insiste en hablar. Torrance miró a su hija. ¿Quiere hablar con su marido? Lisa dudó. Una parte de ella quería oír qué diría Harry, qué excusas inventaría esta vez. Pero la otra parte sabía que cualquier conversación ahora solo empeoraría las cosas. No, respondió con firmeza. No tengo nada que decirle. Torrance asintió con aprobación. Dígale al señor Langford que ni mi hija ni yo deseamos hablar con él. Todas las comunicaciones pasarán ahora por nuestros abogados. Sí, señor, respondió Gillian y cortó la comunicación. ¿Abogados?, interrumpió Liza. Sí, claro. Vas a solicitar el divorcio, ¿verdad? Torrance la miró ligeramente sorprendido. Después de todo lo que había pasado, era el único paso lógico. Liza sintió. Por supuesto que pediría el divorcio. Su matrimonio era una farsa desde hacía mucho tiempo,
y ahora se había convertido en un hazmerreír público. Ya me he puesto en contacto con el mejor abogado de divorcios del estado, continuó Torrance. Dadas las circunstancias, podremos conseguirle las condiciones más favorables posibles. La casa, las finanzas, todo se queda contigo. No quiero una casa, dijo Lisa en voz baja. Demasiados recuerdos. Lo que tú digas, la venderemos y te compraremos una nueva. O un piso, si lo prefieres. Su padre hablaba de la destrucción de su vida familiar con una calma empresarial, como si estuviera discutiendo un negocio rutinario. Y tal vez para él lo fuera. Otra operación estratégica. Otro enemigo derrotado. Lisa sintió un extraño distanciamiento, como si estuviera observando todo desde la barrera. Ella había iniciado el proceso enviando las fotos a su padre, pero ahora estaba fuera de su control. El mecanismo de la venganza funcionaba por sí solo, obedeciendo únicamente a la voluntad de Torrance Pryor. ¿Qué se supone que debo hacer ahora? Preguntó sintiéndose perdida. Nada, respondió Torrance. Yo me ocuparé de todo. Lo único que tienes que hacer es mantener tu dignidad en público y no conceder entrevistas sin consultarme. Mis hombres harán el resto. Volvió a la mesa y sacó de un cajón una botella de whisky caro y 2 vasos. «Brindemos por un nuevo comienzo», dijo sirviendo el líquido ambarino. «Por tu liberación de un hombre indigno». Lisa cogió el vaso mecánicamente. No le gustaba el whisky, pero ahora necesitaba algo que le quemara la garganta y le recordara que lo que estaba ocurriendo era real. «Por los nuevos comienzos», repitió, y bebió un sorbo, con una mueca de dolor por el fuerte sabor. Empezó a llover con fuerza al otro lado de la ventana. Las gotas tamborileaban sobre el cristal como si quisieran atravesarlo. Lisa miró al cielo gris y pensó en lo que había hecho. En Harry, que debía de estar aterrorizado, intentando salvar lo que quedaba de su carrera y su reputación. En Brain, que había perdido su trabajo. Sobre Hayes, cuya campaña política se había puesto en peligro. Ella había desencadenado la avalancha, y ahora solo podía ver cómo arrasaba todo a su paso. Era el punto de no retorno, el momento en que nada podía cambiarse ni detenerse. Lisa bebió otro sorbo de whisky, sintiendo cómo el líquido le quemaba la garganta. Había conseguido lo que quería, vengarse, pero por alguna razón no sentía satisfacción. Solo vacío y un vago sentimiento de culpa por la magnitud de la destrucción que había causado con solo pulsar el botón de envío. Lisa pasó 2 días en casa de su padre sin salir ni encender el teléfono. El mundo exterior seguía bullendo. Nuevas revelaciones, comentarios, análisis del escándalo en los medios de comunicación. Pero ella permanecía en el capullo de silencio que Torrance había creado para ella. En la mañana del tercer día, decidió que era hora de volver a la realidad. No puedes esconderte para siempre de las consecuencias de tus propios actos. Lisa encendió el teléfono y encontró docenas de llamadas perdidas y mensajes de colegas, conocidos y periodistas, y de Harry. 27 llamadas y una serie de mensajes de texto, entre suplicantes y furiosos. El último había llegado anoche. «Sé que fuiste tú quien envió las fotos a tu padre. Tenemos que hablar. Estaré en casa esta noche a las 7. Es nuestra última oportunidad de arreglar las cosas como personas civilizadas». Lisa miró la hora. Eran las 3:30. Tenía unas horas para prepararse para la inevitable confrontación. Llamó al colegio y les dijo que se tomaba una excedencia por motivos familiares. El director se mostró comprensivo. Obviamente todo el mundo estaba al corriente del escándalo. «Señora Langford, todos estamos de su parte», dijo con simpatía. «Vuelva cuando esté preparada». Después de la conversación, Lisa marcó el número de su padre. «Vuelvo a casa», dijo sin preámbulos. «Harry quiere hablar». «No es una buena idea», respondió inmediatamente Torrance. «Está en una situación desesperada. ¿Quién sabe lo que le pasa por la cabeza?» «Tengo que verle», dijo Lisa con firmeza. «No puedes pasarte la vida escondiéndote». Torrance guardó silencio unos segundos. «De acuerdo, pero enviaré a un guardia contigo. Esperarán fuera por si algo sale mal». «No es...» «Ni hablar», interrumpe papá. «O con los guardias o iré yo misma». Lisa suspiró. Era inútil discutir con Torrance. «De acuerdo, solo asegúrate de que pasen desapercibidos». «Por supuesto. Mis hombres saben lo que hacen». Con la conversación terminada, Lisa comenzó a empacar. Eligió un estricto traje pantalón, una especie de armadura para la próxima conversación.
Se recogió el pelo en un moño apretado y se maquilló lo mínimo. Quería parecer fuerte, imperturbable, aunque por dentro se encogía ante la inminente reunión. El chofer de su padre la llevó a la casa en la que Harry y ella habían vivido durante 6 años. Al acercarse, Liza se fijó en un discreto coche negro aparcado al final de la calle. Seguridad enviada por su padre. Debería haberla tranquilizado, pero solo la puso más nerviosa. La casa la recibió en silencio. Era extraño entrar con una llave, como si aún tuviera derecho a estar aquí. Dentro, todo parecía igual que siempre. Impecablemente limpio, cada cosa en su sitio. Pero el ambiente había cambiado. La casa parecía un museo de la vida familiar fracasada. Liz entró en el salón y se sentó en una silla, frente a la puerta principal. Quería ver a Harry cuando entrara. Quería estar preparada para él. El reloj marcaba las 4. 3 horas más de espera. Pasó ese tiempo viendo las noticias en su tableta. El escándalo de Harry y Hayes ocupaba las portadas de los periódicos locales. Los medios que competían con su padre intentaban dar una imagen más equilibrada, pero los hechos se mantenían. Harry había engañado a su mujer, manipulado las finanzas de la campaña y tenía un pasado cuestionable. El portal de noticias Danville Today informó de que la policía había iniciado una investigación sobre irregularidades financieras en la sede de campaña de Hayes. Otro artículo analizaba las posibilidades de los rivales de Hayes tras el escándalo. El nombre de James Owen, un candidato apoyado tácitamente por el holding de medios de comunicación de Torrance, se mencionaba como el más probable ganador de las próximas elecciones. Liza frunció el ceño. Owen, su padre nunca lo había mencionado en sus conversaciones sobre las elecciones. Intrigada, empezó a buscar información sobre las conexiones entre Owen y Pryor Media Holdings. Pronto encontró varios artículos fechados unos meses antes. En ellos se mencionaba una asociación empresarial entre Torrance Pryor y el padre de James Owen, Roger, en el proyecto de remodelación de los muelles de Danville. El multimillonario proyecto se había congelado debido a la postura del alcalde en funciones, pero podría reiniciarse si Owen ganaba las elecciones. Así que de eso se trata, pensó Liza. Su padre no solo estaba utilizando el escándalo con Harry para vengarse de ella. Tenía su propio juego, eliminar a Hayes y despejar el camino a Owen, con quien tenía intereses comerciales. Sintió que el color de la vergüenza inundaba sus mejillas. Su drama personal no era más que una excusa conveniente para las manipulaciones políticas de su padre. Ella misma había puesto en sus manos un arma que él utilizaba con el máximo efecto. A las 6 horas y 40 minutos, oyó el ruido de un coche que se detenía. Su corazón latió más deprisa. A través de la ventanilla, Liza vio a Harry salir del taxi, que no era su coche habitual. Su aspecto había cambiado con el paso de los días. Parecía demacrado. Su traje, normalmente inmaculado, estaba arrugado, tenía las mejillas afeitadas. La llave giró en la cerradura. Harry entró y se quedó helado al ver a Liza en el salón. «¿Has venido?», dijo sin saludar. Su voz sonaba ronca, como si hubiera estado gritando durante mucho tiempo. «Esta sigue siendo mi casa», contestó Liza, intentando hablar con calma. Harry entró en la habitación a grandes zancadas y se detuvo al otro lado sin sentarse. «¿Por qué has hecho eso?», preguntó sin rodeos. «¿Por qué le enviaste esas fotos a tu padre? ¿De verdad no lo entiendes?». Liza lo miró asombrada. «¿Después de todo lo que has hecho? Me doy cuenta de que te he engañado». Harry se pasó la mano por el pelo. «Estaba equivocado. Estaba dispuesto a admitir mi culpa, a disculparme, incluso a ir a terapia si insistías. Pero tú me arruinaste la vida». «No», sacudió Liza la cabeza. «Arruinaste tu propia vida. Acabo de demostrarles a todos quién eres en realidad». Harry apretó los puños, pero se recompuso rápidamente. «¿Sabes que me han despedido? ¿Que ahora mi nombre está asociado a un escándalo? ¿Que la policía ha abierto una investigación basada en fuentes anónimas?» «Las fuentes no son anónimas», replicó Liza. «Son personas reales a las que has engañado o utilizado. Papá solo les dio la oportunidad de decir la verdad». «Tu padre», sonrió Harry con amargura. «Siempre tu padre. Durante 6 años he vivido a su sombra, intentando estar a su altura, ser digna de su hija. ¿Y sabes qué? Es imposible. Torrance Pryor no cree que nadie sea digno. Utiliza a la gente y luego se deshace de ella cuando ya no le es útil». «No hables de tu padre», dijo Liza bruscamente.
Habla de ti, de tus mentiras, de Brain, del fraude financiero. ¿Fraude financiero? Harry se rió, pero no le hizo gracia. ¿De verdad te crees todo lo que dice el periódico de tu padre? Sí, he estado reasignando fondos dentro de la campaña. Es una práctica habitual. No he hecho nada ilegal. ¿Qué hay de los escándalos pasados? ¿Tu despido? La política es un juego sucio, se encogió de hombros Harry. A veces hay que tomar decisiones controvertidas. Pero nunca he hecho nada delictivo. Se acercó y se arrodilló frente a su silla, mirándola desde abajo. Lisa, escúchame. Soy culpable delante de ti. Hice trampas. Mentí. Es imperdonable. Pero lo que hizo tu padre no es venganza, es destrucción total. He recibido llamadas de 3 estados amenazando con demandas. Mi cuenta bancaria está congelada. Bryn está recibiendo amenazas en las redes sociales. La última frase hizo que Liza se estremeciera. ¿Amenazas? Sí, asintió Harry. La gente le escribe cosas horribles. La llaman destructora de familias, cazadora de hombres de éxito. Alguien incluso había publicado la dirección de su casa. Lisa sintió una punzada de culpabilidad. Ella nunca quería que le hicieran daño a extraños. Sí, Bryn era la amante de su marido, pero no se merecía que la acosaran. No lo sabía, dijo en voz baja. No le pedí a mi padre que hiciera todo esto. Pero tú le diste el arma. Harry se puso en pie. Sabías qué clase de hombre era. Sabía de lo que era capaz. Cruzó la habitación y se detuvo junto a la ventana, mirando a la calle. ¿Sabes qué es lo irónico? Te quería de verdad cuando nos casamos. No solo por tu padre, como probablemente piensas. Eras un soplo de aire fresco en un mundo de cinismo y cálculo. Tu música, tu sinceridad, me fascinaban. Liza guardó silencio, sin saber si creer aquellas palabras. Harry siempre había sido un maestro de la persuasión. Era su profesión. ¿Qué había salido mal?, preguntó por fin. Harry se volvió, con una expresión de tristeza en el rostro. Los dos habíamos cambiado. Tú te habías retraído cada vez más en tu mundo de la música, y yo me había retraído cada vez más en el mundo de la política. Un muro creció entre nosotros, y entonces llegó Bryn, joven, ambiciosa, que me admiraba. Me recordaba a mí mismo al principio de mi carrera. ¿Y pensaste que tenías derecho a engañarla? Lisa sintió que la ira volvía a hervir en su interior. No, Harry negó con la cabeza. Sabía que estaba mal, pero en aquel momento parecía la única forma de volver a sentirme vivo. Volvió a acercarse a ella, pero se detuvo a cierta distancia. Lisa, no he venido a poner excusas. He venido a decirte que sé que enviaste esas fotos a tu padre, y entiendo por qué. Pero mira lo que ha pasado. No es solo mi carrera la que está arruinada. Hayes, que es inocente, también va a perder las elecciones. Y tu padre está promocionando a su propio candidato. ¿Ves cómo utilizó tu dolor en su beneficio? Lisa se estremeció. Era como si Harry le hubiera leído la mente. Los mismos pensamientos que la habían visitado hacía una hora, cuando había estado investigando la conexión de su padre con Owen. Sé lo de Owen, dijo en voz baja. He visto artículos sobre la asociación. Entonces te das cuenta de que te has convertido en un peón de su juego, asintió Harry. Yo también, como todos nosotros. Se hundió en la silla de enfrente. De repente parecía muy cansado. ¿Qué quieres que haga?, preguntó Lisa. ¿Que le pida a mi padre que pare? Ya es demasiado tarde. El proceso se ha puesto en marcha. Lo sé, sonrió Harry con tristeza. He venido a despedirme. Mañana me voy de Danville. Tengo una oferta de una consultora de otro estado. Conocen el escándalo, pero están dispuestos a darme la oportunidad de empezar de nuevo. ¿Te vas? A Lisa le pilló por sorpresa la noticia. De alguna manera, se imaginaba que estarían unidos durante mucho tiempo, a través del divorcio, la división de bienes, los conocidos comunes. No tiene sentido quedarse, se encogió de hombros Harry. Se acabó para mí este pueblo. Tu padre se aseguró de ello. Se levantó y se acercó a la chimenea donde estaban sus fotografías. Cogió una foto de su boda y la miró durante largo rato. Podríamos haber sido felices, ya sabes, si los dos nos hubiéramos esforzado un poco más. Si yo no hubiera sido tan egoísta. Si no hubiera sido tan desapegada. No era indiferente, replicó Liza. Dejé de creer en nuestro matrimonio cuando me di cuenta de que para ti era lo segundo después de tu carrera.
¿Y después de qué? Preguntó Harry mirándola a los ojos. ¿Después de la música? ¿Después de la aprobación de tu padre? Lisa abrió la boca para protestar, pero no encontró las palabras. Había una verdad en la pregunta de Harry que ella no quería admitir. No importa, sacudió la cabeza. Ahora todo forma parte del pasado. Harry volvió a dejar la fotografía sobre la repisa de la chimenea y se volvió hacia Liza. He venido a decirte una cosa más. No voy a pelearme por esta casa ni por nada. Todos los bienes, todas las cuentas son tuyos. Firmaré cualquier documento que me envíe tu abogado. ¿Por qué? Uri, preguntó Lisa, sorprendida por aquella repentina generosidad. Porque te pido perdón, contestó Harry con sencillez. Y porque estoy cansado de pelear. Contigo, con tu padre, con esta ciudad. Quiero empezar de nuevo. Se dirigió hacia la salida, pero se detuvo en la puerta. ¿Sabes qué es lo más triste? Que ambos dejamos que Torrance Pryor definiera nuestras vidas. Yo intentando cumplir sus expectativas, tú intentando ganarte su aprobación. Al final, él es el único que se benefició de nuestro matrimonio y de nuestro divorcio. Con esas palabras, Harry salió, cerrando la puerta en silencio tras de sí. Liza se quedó sentada en el salón, sintiéndose extrañamente vacía. No había alivio, ni triunfo, ni siquiera tristeza. Solo se dio cuenta de que un capítulo de 6 años de su vida había terminado de verdad. Se acercó a la ventana y vio a Harry subiendo a un taxi. Tenía los hombros caídos y había perdido la confianza en sí mismo. El hombre al que una vez había amado, el hombre al que había vengado, se había convertido en una sombra de sí mismo. El teléfono de Liza vibró. «Papá, mis hombres informan de que Langford ha abandonado la casa», dijo Torrance sin saludar. «¿Va todo bien?» «Sí», respondió Liza. «Hemos hablado. Se marcha de la ciudad». «Eso es bueno», sonó complacido su padre. «Es mejor para todos. ¿Quieres que te mande el coche?» «No». Lisa negó con la cabeza, aunque su padre no pudo verlo. «Me quedaré aquí. Necesito pensar». «¿Sobre qué?» Torrance parecía receloso. «Muchas cosas», respondió ella con evasivas. «Hablaremos mañana, papá». Terminó la conversación sin esperar respuesta. Por primera vez en su vida quería distanciarse de su padre, de su influencia, de sus manipulaciones. Lisa recorrió con la mirada el salón, impecablemente amueblado como todo en su casa. Cada objeto había sido elegido con cuidado y gusto. Cada detalle había sido pensado. El hogar perfecto para la pareja perfecta. Una fachada que ocultaba el vacío que había detrás. Se acercó al piano que había junto a la ventana. Un instrumento que apenas había tocado en los últimos años. A Harry no le gustaba la música clásica. La calificaba de demasiado melancólica. Lisa se sentó y levantó la tapa. Sus dedos se posaron en las teclas y una melodía de Chopin llenó la habitación. La misma que había tocado en la escuela el día que había visto a su marido con Bryn. La música siempre había sido su refugio, su forma de expresar lo que no podía expresarse con palabras. Ahora estaba tocando sobre la pérdida, sobre la decepción, sobre el final de una vida y el incierto comienzo de otra. En mitad de la pieza sonó el teléfono. Lisa hizo una pausa y miró la pantalla. Un número desconocido. Dudó, pero contestó. «¿Diga? ¿Señora Langford?» Se oyó una voz de mujer que le resultó familiar. Era Bryn Hollister. Liza se quedó inmóvil, sin saber qué decir. Era la última persona que esperaba que llamara. «No cuelgues, por favor», continuó Bryn rápidamente. «Sé que debes odiarme, pero tenemos que hablar». «¿Sobre qué?», preguntó Liza con frialdad. «Sobre tu padre, de lo que está haciendo realmente, y de que tú podrías ser el próximo objetivo». Lisa sintió un escalofrío. «¿A qué te refieres?» «Por teléfono no», dijo Bryn con preocupación en la voz. «¿Podríamos vernos?» «Mañana, en el Echo Café de River Street, a las 10 de la mañana». Lisa se quedó callada, considerando la oferta. Una parte de ella quería negarse, echar a aquella mujer. Pero la otra parte, la que había empezado a cuestionar los motivos de su padre, estaba intrigada. «De acuerdo», dijo finalmente. «Pero no prometo nada». «Gracias», exhaló Bryn con alivio. «Hasta mañana». La conversación terminó, y Liza volvió a quedarse sola en el silencio de la casa. Los acontecimientos de los últimos días se estaban sumando en un extraño cuadro, en el que ella pensaba que estaba castigando a su infiel marido,
pero en realidad se había convertido en un peón en el juego político de su padre. Recordó las palabras de Harry acerca de que Torrance Pryor utilizaba a la gente y luego la desechaba. Antes, habría descartado la idea como un intento de desviar la culpa, pero ahora, tras conocer la relación de su padre con Owen, no estaba tan segura. Liza cerró la tapa del piano y se levantó. La reunión de mañana con Bryn podría arrojar luz sobre muchas cosas, o convertirse en otra decepción en una cadena de traiciones. Una cosa sabía con certeza: su vida nunca volvería a ser la misma. El matrimonio que había intentado mantener a pesar de todos los signos de su desvanecimiento estaba finalmente roto. El marido que una vez había amado se marcharía de la ciudad mañana, y el padre al que siempre se había esforzado por complacer era capaz de utilizar su dolor en su propio beneficio. Estaba de pie en medio del salón, entre los fragmentos de su vida anterior, y por primera vez en mucho tiempo no sintió desesperación, sino una extraña y ansiosa expectación. Algo nuevo empezaba en su vida, algo incierto, aterrador y al mismo tiempo liberador. La mañana recibió a Danville con un cielo despejado, el primero en días. Liza se despertó temprano, incluso antes de que sonara el despertador. No había dormido bien. La idea de su próximo encuentro con Bryn no la dejaba dormir. ¿Qué podría decirle la amante de su marido? ¿Valdría la pena escucharla? Liza se duchó y permaneció largo rato delante del armario, decidiendo qué ponerse. En el pasado, esas decisiones habían sido fáciles. Un traje estricto para ir al colegio, un vestido elegante para salir con Harry, un conjunto discreto para las reuniones con su padre. Ahora que todos esos límites se habían derrumbado, se sentía extrañamente libre. Al final, se conformó con unos simples vaqueros y una blusa blanca. Cómoda, sin pretensiones, sin deseos de impresionar. Antes de salir, Liza echó un vistazo a su teléfono. 2 llamadas perdidas de su padre que había ignorado la noche anterior. No le apetecía hablar con él antes de reunirse con Bryn. Su intuición le decía que hablar con la amante de su marido podría cambiar su perspectiva sobre muchas cosas, incluida su relación con Torrance. El Café Eco estaba situado en un rincón tranquilo de Danville, lejos del centro de negocios y de las rutas turísticas. Un pequeño local con estanterías a lo largo de las paredes y muebles que parecían haber sido recogidos de todos los mercadillos de la ciudad. Un lugar al que no acuden ni políticos, ni periodistas, ni miembros de la élite de la ciudad. Liza llegó 10 minutos antes. Eligió una mesa en el rincón más alejado, desde donde tenía una buena vista de la entrada, y pidió un té a la menta. Le temblaban un poco las manos, así que las apretó en su regazo bajo la mesa. A las 10 en punto se abrió la puerta del café y entró Bryn. Su aspecto era distinto al de la primera vez que se vieron en el evento de Hayes. Entonces había sido una joven segura de sí misma, perfectamente peinada y maquillada. Ahora Liza veía a una chica cansada, con ojeras, vestida con ropa sencilla y el pelo recogido en una coleta descuidada. Bryn miró a su alrededor, vio a Liza y se dirigió hacia su mesa. Su paso no era tan seguro como antes. «Señora Langford», dijo deteniéndose frente a ella. «Gracias por recibirme». «Llámeme Liza», dijo señalando la silla de enfrente. «Tome asiento». Bryn se sentó, agarrando nerviosamente la correa de su bolso. «No sé por dónde empezar», admitió. «Es todo tan... ¿Qué tal la verdad?», sugirió Liza. «Sobre Harry y tú». Bryn asintió y respiró hondo. «Nos conocimos hace 6 meses cuando llegué a la sede de Hayes. Harry era encantador, carismático, inteligente. Parecía ver en mí un potencial que otros no veían». Habló en voz baja, mirando a la mesa, no a Liza. «Al principio fue solo una relación de trabajo. Se convirtió en mi mentor, enseñándome las sutilezas de la consultoría política. Luego vinieron las reuniones nocturnas, las cenas juntos. Una vez nos quedamos hasta tarde en la oficina, bebimos vino. Ya me entiende». Liza asintió en silencio. Podía imaginarse cómo había sucedido. Harry siempre había tenido una manera de encandilar a la gente, sobre todo a quienes lo miraban con admiración. «Me dijo que vuestro matrimonio había terminado de hecho», continuó Bryn, «que vivíais como vecinos, que el divorcio era solo cuestión de tiempo. Me lo creí». «Eso no es cierto», dijo Liza en voz baja. «Nuestro matrimonio no era perfecto, pero el divorcio estaba descartado». «Me di cuenta demasiado tarde», dijo Bryn.
En la recepción, cuando nos conocimos, vi cómo lo mirabas. No era la mirada de una mujer preparada para el divorcio. Una camarera se acercó a la mesa y Breen pidió un café. Cuando se fue, hubo un silencio incómodo. ¿Por qué querías quedar?, preguntó por fin Liza. ¿Qué querías decir con lo de mi padre? Breen miró a su alrededor, como si estuviera comprobando si alguien le escuchaba. Después del escándalo, perdí mi trabajo, comenzó. Se me cerraron todas las puertas de la política. Empecé a buscar cualquier tipo de trabajo en comunicación y recibí una extraña oferta de un hombre que decía ser ayudante de James Owen. ¿El candidato a la alcaldía?, aclaró Lisa. Sí, asintió Breen. Dijo que tenían un trabajo para mí, pero que primero tenía que reunirme con él. Cuando llegué a la reunión, no era Owen, sino tu padre. Liza se puso tensa. ¿Qué podía querer Torrance de Breen? Dijo que podía ofrecerme un trabajo en su holding de medios. Gerente de Relaciones Públicas Junior, buen salario, un nuevo comienzo, pero con una condición. ¿Qué condición?, preguntó Liza, aunque ya lo sabía. Tenía que dar una entrevista para su periódico, sonrió Breen con amargura. ¿Cómo Harry manipuló las finanzas de la campaña de Hayes? ¿Cómo compartió información confidencial conmigo? ¿Cómo planeamos juntos desacreditar a la competencia? Pero no era cierto, ¿verdad? Liza se echó hacia adelante. La mayor parte no lo es, sacudió Breen la cabeza. Sí, tuvimos una aventura, pero Harry nunca me involucró en las finanzas de la campaña. Y no planeábamos nada ilegal. La camarera trajo café para Breen. Tomó un sorbo y continuó. Me negué. Dije que no mentiría por el trabajo. Entonces tu padre cambió de táctica. Me enseñó documentos, grabaciones de mis conversaciones con Harry, fotografías, incluso una copia de mi correspondencia con amigos en la que hablaba de nuestra relación. ¿Te estaba siguiendo? Lisa sintió un escalofrío. A mí, a Harry, probablemente a todos los relacionados con la campaña de Hayes. Breen tamborileó nerviosamente con los dedos sobre la mesa. Tu padre dijo que si no aceptaba sus condiciones, estos materiales acabarían de forma más picante en los tabloides. Forma más picante en los tabloides. Y entonces mi reputación quedaría arruinada. Lisa cerró los ojos. Era tan propio de su padre utilizar cualquier medio para conseguir un fin. No sé qué hacer, admitió Breen. No quiero mentir, pero no puedo permitir que mi vida privada se convierta en noticia sensacionalista. ¿Por qué has decidido contármelo?, preguntó Liza. Porque eres la única que puede influir en tu padre. Breen la miró esperanzado. Y porque necesitas saber lo que está haciendo en tu nombre. Lisa dio un sorbo a su té frío, intentando ordenar sus pensamientos. Dijiste que yo podría ser el próximo objetivo. ¿Qué querías decir con eso? Harry lo sugirió, respondió Breen. Cuando hablamos ayer antes de que se fuera, dijo que tu padre no se detendría, que después de destruir a Hayes y ascender a Owen, empezaría a controlar tu vida aún más, que te buscaría un nuevo marido que le fuera útil, tal vez incluso alguien del equipo de Owen. Las palabras de Breen quemaron a Liza. Recordó cómo su padre siempre había controlado su vida, eligiendo su colegio, eligiendo su universidad, aprobando su matrimonio con Harry. Ahora que ese matrimonio había terminado, ¿no era lógico suponer que Torrance querría organizar su vida como mejor le pareciera? Gracias por decírmelo, dijo Liza tras un largo silencio. Hablaré con mi padre. Es un hombre muy poderoso, pude oír el miedo en la voz de Bran. Si se entera de nuestro encuentro, no lo hará, le aseguró Liza. No se lo diré a nadie. Hablaron un rato más, una conversación extraña e incómoda entre esposa y amante. Breen le dijo que pensaba marcharse de Danville, empezar de nuevo en otra ciudad donde nadie la conociera. Lisa se sorprendió pensando que no sentía odio por ella, solo una mezcla de lástima y solidaridad. Al fin y al cabo, ambas eran víctimas del egoísmo y la ambición masculinos. Mientras se despedían a la entrada del café, Breen dijo de repente, «Sabes, te envidiaba, no solo porque fueras su mujer, por tu música. Harry solía decirme lo bien que tocabas, el sentimiento que tenías. Decía que cuando estás con el instrumento, es como si el mundo entero se detuviera». Lisa la miró sorprendida. Harry nunca le había dicho esas palabras. Ella no se había dado cuenta de que él sentía eso por su música. «Gracias por decirlo», respondió ella. Y por primera vez hubo algo parecido al entendimiento entre ellos.
Después de la reunión, Lisa no fue a casa. Fue directamente al despacho de su padre, decidida a que la conversación que estaba a punto de tener no podía demorarse. Torrance Pryor se sorprendió al ver a su hija en su despacho sin una llamada previa. Estaba terminando una reunión con los redactores y, al ver a Liza, los despidió con un gesto de la mano. ¿Ocurre algo, Annie? Preguntó cuando se quedaron solos. No me has devuelto las llamadas. Necesitaba pensar, respondió Liza, sentándose frente a su enorme escritorio. Sobre muchas cosas. Torrance la miró detenidamente. Pareces diferente. ¿Ha ocurrido algo? He estado saliendo con Bryn Hollister, dijo Liza sin rodeos. El rostro de su padre se petrificó. ¿Por qué? Me habló de vuestra conversación, continuó Liza sin responder a la pregunta, sobre cómo le ofreciste un trabajo a cambio de perjurar contra Harry. ¿Y le creíste a esa mujer? Torrance sonrió. ¿La amante de tu marido? Sí, respondió Liza con firmeza, porque eso suena exactamente como algo que tú podrías hacer. Torrance se reclinó en su silla, estudiando a su hija como si fuera una extraña. Has cambiado, observó. Antes no me hablabas así. No sabía que utilizabas mi tragedia personal para tus juegos políticos, replicó Liza. James Owen, papá, ¿en serio? ¿Arruinaste la carrera de Harry y la campaña de Hayes para promocionar a tu socio? Te estaba protegiendo, replicó fríamente Torrance. El hecho de que coincidiera con mis intereses es una feliz coincidencia. No me mientas, Liza negó con la cabeza. Sé lo del negocio inmobiliario en la costa, lo de tu asociación con el padre de Owen. Nada de eso tenía que ver conmigo. Siempre se trató de ti y de tu poder. Torrance guardó silencio un rato, tamborileando con los dedos sobre la mesa, un gesto que Liza recordaba de su infancia. Era lo que hacía siempre su padre cuando estaba enfadado, pero trató de contenerse. De acuerdo, dijo al fin. Sí, tengo un interés comercial en la victoria de Owen. Y sí, el escándalo de su marido fue una forma conveniente de socavar a Hayes, pero eso no significa que no quisiera protegerte. Una cosa no excluye la otra. No te creo, dijo Liza en voz baja. Nunca has hecho nada solo por mí. Siempre había un cálculo, siempre un beneficio. No es justo, dijo Torrance con resentimiento en la voz. Te lo di todo, educación, posición social, seguridad económica. Y a cambio querías controlar todos los aspectos de mi vida, se levantó Liza. Pero eso se acabó. Estoy aquí para decirte que voy a pedir el divorcio. Por mi cuenta, a través de mi abogado, no del tuyo. Y no concederé ninguna entrevista. No formaré parte de tu campaña contra Hayes ni contra nadie. Torrance también se levantó, con el rostro sombrío por la ira. No sabes lo que estás haciendo. Sin mi apoyo, viviré bien, lo interrumpió Liza. Tengo estudios, una profesión que me encanta y dinero suficiente para empezar una nueva vida. ¿Dónde? Preguntó Torrance exigente. En esta ciudad, tu apellido te abre todas las puertas. ¿Crees que conservarás tu trabajo en la escuela sin mi influencia? ¿Tu posición en la comunidad? Si necesito tu influencia para conservar mi trabajo, es que no soy lo bastante buena profesora, respondió Lisa con calma. Y en cuanto a la posición social, nunca me ha hecho feliz. Se dirigió a la puerta, pero se detuvo a medio camino y se dio la vuelta. Una cosa más. Deja en paz a Bryn Hollister. Ella tiene su vida, tú tienes la tuya. No mereces ser acosada por enamorarse de la persona equivocada. ¿Estás defendiendo a la amante de tu marido? Torrance parecía realmente sorprendido. Estoy defendiendo a un hombre de la injusticia, replicó Liza. Algo que nunca me enseñaste. Con esas palabras salió del estudio, sintiéndose extrañamente aliviada. Por primera vez en su vida, se había enfrentado a su padre, le había contado todo lo que había acumulado a lo largo de los años. Y aunque sabía que Torrance no era de los que se echaban atrás fácilmente, el mero hecho de la confrontación le dio una sensación de libertad. Las semanas siguientes pasaron volando en un torbellino de casos y decisiones. Liza encontró un abogado, solicitó el divorcio y empezó a buscar un nuevo domicilio. La escuela le concedió una excedencia hasta el final del curso, lo que le dio tiempo para poner en orden su vida personal. Torrance intentó ponerse en contacto con ella varias veces, pero Lisa respondía breve y formalmente. No quería una ruptura total con su padre, pero necesitaba la distancia para reevaluar su relación.
Las elecciones en Danville se celebraron sin su participación. James Owen ganó por un estrecho margen, tal como había predicho Torrance. Hayes, cuya campaña nunca se había recuperado del escándalo de Harry, había quedado en segundo lugar. Lisa seguía las noticias con indiferente interés, como si ocurrieran en otra ciudad, con otras personas. Un día, mientras ordenaba cosas en su antigua casa, se encontró con un sobre de fotografías. Su boda con Harry, vacaciones en la playa, actos formales, una crónica de 6 años de vida. Lisa se quedó mirando las fotos durante mucho tiempo, intentando averiguar cuándo se habían torcido las cosas. Cuándo las sonrisas sinceras fueron sustituidas por muecas de cortesía, cuándo las miradas dejaron de encontrarse, cuándo empezaron a distanciarse. Finalmente, volvió a meter las fotos en el sobre y las guardó en una caja. Era una parte de su pasado que no podía negar ni olvidar, pero ahora tenía que crear un nuevo futuro. El último día antes de vender la casa, Lisa se sentó al piano. El instrumento iba a ser trasladado a su nuevo piso, pequeño pero luminoso, con vistas al parque. Tocó no Chopin ni Mozart, sino su propia melodía, que había empezado a componer en el conservatorio, pero que había abandonado cuando la vida se había vuelto demasiado ajetreada y estructurada. La música fluía libremente, sin notas escritas de antemano. La improvisación era algo que Lisa enseñaba a sus alumnos, pero que rara vez se permitía a sí misma. La melodía contaba una historia, de pérdidas y ganancias, de dolor y curación, del final de un viaje y el comienzo de otro. Cuando terminó de tocar, se hizo el silencio en la habitación. Liza cerró la tapa del piano y pasó la mano por la madera pulida. El instrumento había sido testigo de su transformación de hija obediente y esposa devota a mujer dispuesta a decidir su propio destino. A la mañana siguiente, mientras cerraba por última vez la puerta de la casa en la que había vivido 6 años, sonó el teléfono. El número era inidentificable, y Liza dudó antes de contestar. «Diga, Lisa». La voz de Breen sonaba diferente de la última vez que se habían visto. Más tranquila, más segura. «Llamo para despedirme. Hoy me voy de Danville». «¿A dónde?», preguntó Liza, realmente interesada. «A Portland. He conseguido un trabajo en una pequeña empresa de relaciones públicas», dijo Breen con esperanza en la voz. «Un nuevo comienzo». «Me alegro por ti», dijo Liza, y era verdad. «Por cierto, ¿te ha vuelto a molestar mi padre?» «No», respondió Brian. «Ni una llamada ni un mensaje desde que nos conocimos. No sé qué le dijiste, pero funcionó». Liza sonrió. Tal vez en algún lugar de su interior, Torrance la estaba escuchando después de todo. «Buena suerte en Portland», dijo. «Espero que encuentres allí lo que buscas». «Buena suerte para ti también», contestó Breen. «Sea lo que sea lo próximo que decidas hacer». Tras la llamada, Lisa subió al coche cargada con lo más imprescindible. El resto ya había sido trasladado al nuevo piso. Lanzó una última mirada a la casa que antes consideraba su fortaleza y arrancó el motor. Por delante estaba Danville, una ciudad que había conocido toda su vida, pero que ahora iba a redescubrir. Sin la sombra de Harry, sin la influencia de su padre, sin las expectativas ni los planes de los demás. En el semáforo, Liza sacó del bolso un sobre con documentos. Entre ellos había una carta del director de una escuela de música de una ciudad vecina ofreciéndole un puesto. Podía empezar de cero, sin contactos ni patrocinio. O podía quedarse en Danville, volver a establecerse en su escuela y demostrar que merecía el puesto por sí misma, no como hija de Torrance Pryor. La decisión aún no estaba tomada, y eso era lo más maravilloso de todo. Por primera vez en su vida, Lisa se sentía completamente libre en su elección, sin mirar atrás hacia su padre, sin comprometerse por su marido, sin miedo a decepcionar a nadie más que a sí misma. El semáforo cambió a verde y Lisa siguió adelante. El sol iluminaba las calles de Danville, convirtiendo un día cualquiera de otoño en el comienzo de algo nuevo. No sabía a dónde la llevaría el camino, pero estaba dispuesta a emprenderlo sola. La mañana estaba sorprendentemente despejada. Liza estaba sentada en el alféizar de la ventana de su nuevo piso, observando la lenta salida del sol sobre Danville. Hacía una semana que había abandonado la casa que compartía con Harry. Una semana de papeleo, llamadas telefónicas y, poco a poco, la construcción de una nueva vida. El piso era pequeño pero luminoso. Los techos altos,
Las grandes ventanas y el mobiliario mínimo creaban una sensación de espacio y libertad. Lisa se había llevado deliberadamente pocas cosas de su vida anterior. Solo un piano, algunos libros, ropa y objetos personales. Todo lo demás era cosa del pasado, junto con el matrimonio. Su teléfono vibró, alertándola de un nuevo mensaje. Otro recordatorio del abogado para que firmara unos papeles. El divorcio iba más rápido de lo que esperaba. Harry, fiel a su palabra, no impugnó nada y firmó todo lo que le enviaron. Se había marchado de la ciudad como había prometido, dejándola a ella ocupándose de la casa y de los bienes adquiridos conjuntamente. Lisa guardó el teléfono y tomó un sorbo de su té frío. Hoy tenía algo importante que hacer, una reunión con el director de la escuela de música para volver al trabajo. Se había tomado un mes sabático para poner en orden su vida personal y ahora se sentía preparada para volver a dar clases. Pero antes tenía que cumplir otra promesa que se había hecho a sí misma: reunirse con su padre y dejar las cosas claras. Torrance Pryor había acordado desayunar en un pequeño café no muy lejos de su oficina. Un territorio neutral era exactamente lo que se necesitaba para esta conversación. Lisa pensó detenidamente lo que iba a decir, no para agradar o impresionar, sino para ser sincera, con su padre y consigo misma. Cuando llegó al café, Torrance ya la esperaba en una mesa junto a la ventana. Parecía tan agradable como siempre, con su traje y su pelo inmaculado. Solo en sus ojos había una desconfianza desconocida. «Buenos días, papá», se sentó Liza frente a él, tratando de mantener la calma. Liza sintió Torrance. «Tienes buen aspecto. Tienes buen aspecto». Pidieron el desayuno y durante un rato no hablaron de nada. El tiempo, las noticias de la ciudad, el próximo festival de música. Ambos estaban retrasando el momento de la verdadera conversación. Finalmente, cuando sirvieron el café, Torrance se reclinó en la silla y miró directamente a su hija. «Así que querías hablar. ¿Sobre qué, exactamente?» Lisa respiró hondo. «De nosotros, papá. Sobre cómo van a ser las cosas». «Las cosas pueden volver a ser como antes», dijo Torrance rápidamente. «Este desagradable episodio con Harry ha terminado. Estás libre de un matrimonio fracasado. Podemos empezar de cero». «No», Lisa negó con la cabeza. «No podemos, porque las cosas como eran ya no me convienen». Torrance frunció el ceño. «¿Qué quieres decir?» «Quiero decir que no voy a dejar que sigas controlando mi vida», dijo Liza con firmeza. «Durante demasiado tiempo he vivido según tus reglas. He intentado ajustarme a tus expectativas. Elegí la música en lugar de la pintura porque pensabas que era más prestigiosa. Me casé con un hombre que tú aprobabas. Trabajé en la escuela que elegiste. Siempre quise lo mejor para ti», objetó Torrance. «Lo mejor para ti», sacudió Liza la cabeza. «Pero ya no soy una niña, papá. Tengo 32 años y tengo derecho a decidir por mí misma qué es lo mejor para mí». Torrance dio un sorbo a su café, con el rostro imperturbable, pero Liza conocía a su padre lo bastante bien como para detectar los signos de irritación. La ligera contracción de un músculo de su mejilla, la tirantez de sus labios. «¿Y qué has decidido?», preguntó tras una pausa. «Me quedo en Danville», respondió Lisa. «Vuelvo a la enseñanza, pero con mis condiciones, sin tu interferencia». Torrance sonrió. «¿Mi interferencia? ¿Crees que mantendrás tu puesto en la escuela sin mi influencia? ¿Sabes cuántos músicos con talento sueñan con un puesto así? Si no soy lo bastante buena profesora para conservarlo sin tu patrocinio, entonces no merezco el puesto», replicó Liza con calma. «Pero creo en mis capacidades». Torrance miró a su hija detenidamente, como si la viera por primera vez. «Has cambiado», dijo al fin. «Este divorcio te ha hecho más dura». «El divorcio no», Liza negó con la cabeza. «Una toma de conciencia. Por fin me he dado cuenta de que he estado viviendo mal mi vida, y no quiero seguir viviéndola». Dejaron de hablar. En las mesas contiguas, la gente desayunaba, hablaba, reía. Una mañana cualquiera en una cafetería cualquiera. Pero para Liza, aquel era un momento crucial, en el que se forjaba su futuro. «¿Y Bryn Hollister?», preguntó cambiando de tema. «¿La dejaste en paz como te pedí?». Torrance hizo una mueca. «Sí, aunque no sé por qué te importa. Esa mujer arruinó tu matrimonio». «No», dijo Lisa con firmeza. «Harry y yo arruinamos mi matrimonio. Nuestra indiferencia, nuestra incapacidad para ser sinceros el uno con el otro. Bryn era un síntoma, no la causa».
Hizo una pausa, recordando su última conversación con Harry. Sus palabras sobre dejar que Torrance definiera sus vidas resonaron en su cabeza. Y no quiero que nadie más salga herido por mis problemas familiares, añadió. Sobre todo alguien que ya ha perdido su trabajo y su reputación. Torrance parecía desconcertado. Nunca pensé que defenderías a la amante de tu marido. Defiendo la justicia, papá, replicó Liza con calma. Algo que nunca me enseñaste. Fue un golpe. Y Lisa vio cómo alcanzaba su objetivo. El rostro de su padre se contorsionó un instante, como si sintiera dolor físico. Te enseñé a ser fuerte, dijo en voz baja. En este mundo, sobrevive el más fuerte, Lisa. Te quería en la cima, no entre los pisoteados. Hay una diferencia entre la fuerza y la crueldad, sacudió Lisa la cabeza. Entre la ambición y la manipulación. Y ya no quiero formar parte de un juego en el que los demás no son más que peones. Torrance la miró fijamente durante un largo instante, y de pronto sonrió, no con su habitual sonrisa fría, sino con algo más genuino. «Sabes, me recuerdas a tu madre», dijo. Ella también siempre se mantuvo firme. Nunca dejó que controlara su vida por completo. La mención de su madre cogió a Liza por sorpresa. Torrance rara vez hablaba de su difunta esposa, que había muerto cuando Liza solo tenía 9 años. ¿Lo hacía?, preguntó en voz baja. Sí, asintió Torrance. Era la única persona que podía decirme que no y hacer que lo aceptara. Guardó silencio un momento, mirando por encima del hombro de Liza. Después de su muerte, juré protegerte a toda costa. Quizá me excedí. Convertí la protección en control. Era lo más parecido a una disculpa que Liza había oído nunca de su padre. Sintió un nudo en la garganta. No te pido que dejes de ser mi padre, dijo más suavemente. Solo que respetes mi elección, aunque sea diferente de lo que tú preferirías. Torrance asintió lentamente. Haré lo que pueda. No puedo prometerte que sea fácil. Los viejos hábitos son difíciles de cambiar. Lo sé, Lisa sonrió ligeramente. Tampoco será fácil para mí. Durante demasiado tiempo te he dejado tomar decisiones por mí. Terminaron de desayunar en un ambiente más tranquilo. No se trataba ni de una reconciliación plena, ni de una ruptura definitiva, sino más bien del comienzo de una nueva relación basada en el respeto mutuo, no en el control y la subordinación. Al salir del café, Lisa sintió una extraña ligereza. Por primera vez hablaba con su padre de igual a igual, sin miedo a decepciones ni enfados. Era el primer paso hacia la verdadera independencia. Tras el encuentro con su padre, Liza se dirigió a la escuela de música. Tenía que mantener otra conversación importante con el director Foster. No sabía qué esperar. Tal vez su puesto ya había sido ocupado por otro profesor. O, peor aún, que la hubieran retenido solo por respeto a Torrance Pryor. La escuela la recibió con sonidos familiares, escalas, fragmentos de piezas clásicas, voces de niños. Era su mundo, un lugar donde se sentía necesaria y competente. El director Foster, un hombre mayor de ojos amables y barba gris, la recibió en su despacho. Señora Langford se levantó para recibirla. «Me alegro de verla. ¿Cómo se encuentra?» «Solo Liza, por favor», le estrechó la mano. «Estoy en pleno proceso de divorcio». «Entiendo», asintió Foster. «Toma asiento». «¿Un té?» Hablaron de su vuelta al trabajo. Para sorpresa de Liza, el director no solo conservó su puesto, sino que le ofreció ampliar sus responsabilidades. Dirigir los preparativos del concurso de primavera y dirigir una serie de clases magistrales para profesores de primaria. «¿Por qué a mí?», preguntó Liza sin rodeos. «¿Por mi padre?». Foster enarcó las cejas, sorprendido. «Por tu talento y profesionalidad», respondió. «Tus alumnos obtienen los mejores resultados de la escuela. Los padres piden matricular a sus hijos contigo. Por supuesto, sé quién es tu padre, pero eso nunca ha afectado a mi valoración de tu trabajo». Lisa sintió que el color le inundaba las mejillas. Toda su vida había pensado que debía sus logros a la influencia de su padre, pero resultó que la gente la valoraba por sí misma, por su talento y por su trabajo. «Gracias», dijo sinceramente. «Estaré encantada de volver». Al salir de la escuela, Lisa decidió ir andando a su nuevo piso. Era un día despejado y un paseo le ayudaría a organizar sus pensamientos. Caminó por calles conocidas, fijándose en detalles a los que antes no había prestado atención. Músicos callejeros en la esquina de la plaza, una nueva exposición en la galería,
coloridas hojas otoñales en el parque. Danville siempre había sido su ciudad, pero ahora era como si la viera con otros ojos. No como la hija de un poderoso magnate de los medios de comunicación o la esposa de un ambicioso tecnólogo político, sino como una mujer independiente que construye su propia vida. Al pasar por delante del Café Nocturne, el mismo lugar donde había visto a Harry y Bryn, Liza se congeló por un momento. El recuerdo de aquella noche ya no era un dolor agudo, sino más bien una vaga tristeza por lo que podría haber sido, pero no fue. Decidió entrar. La cafetería estaba medio vacía a esas horas. Liza pidió té y se sentó en una mesa del rincón, desde donde tenía una vista despejada de toda la sala, incluida la alcoba donde Harry y Bryn estaban sentados. «¿Lisa?», la llamó una voz familiar. Levantó la vista y vio a Bryn Hollister de pie junto a su mesa, con una taza de café en las manos. La joven tenía un aspecto distinto al de sus encuentros anteriores. Iba vestida con sencillez, sin maquillaje, y llevaba el pelo recogido en una coleta descuidada. Bryn asintió lisa. «No esperaba verte aquí». «Yo tampoco», dijo Bryn con aire inseguro. «Pensé que no volverías a venir a este lugar después de la otra noche». Lisa señaló la silla de enfrente. «Siéntate si quieres». Bryn dudó un segundo y luego se sentó, dejando la taza sobre la mesa. «He oído que te quedas en Danville», dijo tras una pausa. «Sí», asintió Lisa. «Ah, sí. Creía que pensabas marcharte. Los planes han cambiado», sonrió Bryn ligeramente. «Me han ofrecido un trabajo en una pequeña agencia de relaciones públicas aquí en la ciudad. Nada del otro mundo, pero es una oportunidad para empezar de nuevo». «Me alegro por ti», dijo Liza con sinceridad. Se sentaron en un silencio incómodo. Dos mujeres unidas por extrañas circunstancias, no amigas, pero tampoco enemigas. «Sabes», dijo finalmente Bryn, «nunca te he pedido perdón. Por Harry, por todo lo que pasó». «No tienes nada por lo que disculparte», Lisa negó con la cabeza. «Harry tomó su decisión. Tú tomaste la tuya, no te culpo. Pero tienes derecho». Bryn la miró fijamente. Sabía que estaba casado. Sabía que lo que hacía estaba mal. «Todos cometemos errores». Liza se encogió de hombros. «Lo que importa es lo que hacemos después». Bryn removió su café pensativamente. «Cuando todo esto empezó, con Harry, pensé que era mi oportunidad de triunfar. Un hombre poderoso que podría hacer avanzar mi carrera, abrirme puertas a la política. Pensaba en términos prácticos, no emocionales». «¿Y entonces?», preguntó Liza sorprendida por su propia curiosidad. «Entonces me enamoré de verdad», admitió Bryn en voz baja. «Y las cosas se complicaron. Empecé a soñar que te dejaba, que estaríamos juntos oficialmente. Una tontería, ¿verdad? No más tonto que yo intentando salvar un matrimonio que murió hace mucho tiempo», sonrió Lisa con amargura. Volvieron a guardar silencio. Fuera de la ventana empezaba a caer una lluvia ligera. Las gotas tamborileaban sobre el cristal, creando un acogedor ruido de fondo. «¿Has hablado con tu padre?», preguntó Bryn tras una pausa. «¿Sobre la oferta que me hizo?» «Sí», asintió Lisa. «Prometió dejarte en paz. ¿Y tú le crees?» «No lo sé», respondió Liza con sinceridad. «Pero si no cumple su palabra, avísame. No dejaré que vaya a por ti». Bryn pareció sorprendido. «¿Por qué me proteges? ¿Después de todo lo que he hecho?» «Porque es lo correcto», respondió Liza con sencillez. «Y porque sé lo que es ser un peón en el juego de otro». Terminó su té y dejó la taza a un lado. «Sabes, tardé mucho tiempo en entender por qué Harry te eligió a ti», dijo sin rodeos. «No por su aspecto o su edad. Fue una cuestión de carácter. Parecías tan impulsivo, calculador. Para nada como yo. Probablemente por eso». Bryn se encogió de hombros. «Tú le recordabas el tipo de hombre que podía ser. Honesto, sincero. Yo le recordaba lo que realmente era. Ambicioso, dispuesto a hacer cualquier cosa para triunfar». A Lisa nunca se le había ocurrido, pero tenía sentido. Tal vez ella y Harry eran realmente demasiado diferentes para construir un matrimonio feliz. «No eres lo que yo creía», dijo Liza tras una pausa. «Tú tampoco», sonrió Bryn. «Te imaginaba como, no sé, la hija mimada de un padre rico, caprichosa, arrogante. Y yo te imaginaba como una arribista sin corazón», admitió Liza.
Es curioso cómo nos hacemos una imagen de la gente sin ni siquiera conocerla. Hablaron durante una hora más. No como amigas, sino como dos mujeres que de repente descubrieron que tenían mucho más en común de lo que pensaban. Ambas habían sido víctimas de la ambición masculina. Brain había sido utilizada para ascender en su carrera, Liza para conseguir contactos y estatus. Ambas intentaban ahora encontrar su camino en un mundo en el que las mujeres tenían que trabajar el doble para obtener el mismo reconocimiento. Mientras se despedían al salir del café, Brin dijo de repente, «Sabes, Harry me ha estado hablando de tu música, sobre tu forma de tocar. Dijo que cuando estás con tu instrumento, es como si el mundo entero se detuviera». Lisa la miró sorprendida. Harry nunca le había dicho esas palabras. No se había dado cuenta de que sentía eso por su música. «Gracias por decírmelo», respondió ella, y algo parecido al entendimiento surgió entre ellos. Aquella noche, Liza estaba sentada en su nuevo piso, repasando los papeles que le había enviado el abogado. El divorcio avanzaba rápidamente, sin demasiadas complicaciones. Un mes más y dejaría de ser oficialmente la señora Langford, volviendo a su apellido de soltera, Pryor. Aunque realmente quería volver a ser Pryor, llevar el apellido del padre por cuya independencia había luchado tanto, se preguntó Liza. Quizá debería haberse puesto un apellido completamente nuevo. Un nuevo comienzo en todos los sentidos. Dejó los papeles a un lado y se acercó al piano, el único objeto grande que se había llevado de su antigua casa. El instrumento aún no había sido afinado tras el transporte, pero Liza se sentó y levantó la tapa de todos modos. Sus dedos encontraron las teclas por sí solos y la música llenó la habitación, no el Chopin o el Bach que solía tocar, sino algo nuevo que surgía en ese momento. Improvisación. Algo que enseñaba a sus alumnos pero que rara vez se permitía a sí misma. La melodía fluía libremente, sin notas escritas de antemano, sin estructura ni reglas. En ella se oían ecos del dolor que había experimentado, pero también esperanza y liberación. La música contaba una historia, de pérdidas y ganancias, del final de un viaje y el comienzo de otro. Lisa tocó hasta que le dolieron los dedos. Luego cerró la tapa del piano y se acercó a la ventana. Danville brillaba con sus luces en el crepúsculo vespertino, una ciudad familiar pero nueva, llena de posibilidades. Pensó en su futuro, que por primera vez en mucho tiempo parecía abierto e incierto. Tal vez se quedaría en la escuela de música, desarrollando programas para niños superdotados, o empezar a dar clases particulares, o incluso volver a dedicarse a su propio arte. En su juventud había soñado con componer música, no solo con interpretarla de otros, o tal vez dejar Danville y empezar de cero en otra ciudad. Las posibilidades parecían infinitas, y era a la vez desalentador y estimulante. Una cosa que Liza sabía con certeza era que ya no viviría los sueños y las expectativas de otra persona, ni de su padre, ni de su marido, ni de nadie. Por primera vez se sentía autora de su propia vida, no un personaje de la historia de otro. El teléfono vibró, rompiendo el silencio. Un mensaje del director del colegio. «Te espero mañana a las 9. Tenemos que hablar del programa del concierto de primavera». Lisa sonrió. Era un buen comienzo. Un trabajo que le gustaba. Niños a los que podía ayudar a descubrir sus talentos. El resto llegaría poco a poco.